Link Start. Hola chicos y chicas, hoy les traigo un especial en conmemoración a la seiyū, Sayaka Kanda, que interpreta a varios personajes, pero más conocida por su personaje de Yuna en Sword Art Online. Bueno, esta es una conmemoración especial hoy 18 de diciembre y esta novela me costó encontrarla, llamada Cordial Shorts, espero la disfruten. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Sin más que decir, iniciemos. Cordial Shorts. Prólogo. Suavemente, mis dedos se entrelazaron con el cabello castaño, brillando gracias a la luz solar del comienzo del verano que se filtraba a través de los árboles. Una sensación suave, como si fluyeran al igual que un líquido a través de mis dedos. Las gotas de luz se movieron rítmicamente a medida que cada pieza de cabello extremadamente fino se deslizaba hacia abajo. Todo esto no podría reproducirse por completo en un mundo VR, sin importar cuán sofisticado fuese. En los juegos sin inmersión total de generaciones pasadas, los diseñadores de gráficos por computadora habían ejercido su ingenio con métodos para expresar el cabello de los personajes. A comienzos de la década del 2020, ya habían alcanzado un nivel en el que todo parecía estar en su máximo. Sin embargo, el debut del NetBGR trajo nuevos desafíos. En un mundo virtual que admitía los 5 sentidos, el cabello no solo debía ser bello a la vista, sino que también era necesaria que la sensación táctil fuera adecuada. Generar cada pieza de los cientos de miles de cabellos en una persona real como líneas de polígonos no era algo realista. Incluso en juegos de generaciones pasadas, el cabello se creó en partes con forma de aleta. Parece que esto logró una textura similar a la de un cabello. Sin embargo, si este método se utilizara en un entorno de inmersión total, crearía un gran problema cuando se tocara el cabello. Tanto el movimiento como la sensación del cabello serían más parecidos a los de una delgada capa en lugar de un conjunto de pequeñas fibras. Kayaba Akihiko, el creador del NetBGR y de SAO, controló los llamados 3 grandes obstáculos del entorno de inmersión total: líquidos, comida y cabello, simplemente al recurrir datos de sensación preestablecidos, en lugar de utilizar la representación en tiempo real. Por ejemplo, si metiera la mano en el agua, sentiría las salpicaduras, así como la frialdad y la resistencia del agua, pero todo era solo una combinación de datos preestablecidos. No seguía completamente los movimientos de la mano. Lo mismo se aplica a la sensación de masticar alimentos, al igual que la sensación de tocar el cabello. En cuanto a la visión, parece que la representación se usó lo mejor posible, pero, como era de esperar, cada pieza de cabello no era un objeto individual, en cambio, se organizaban en partes muy pequeñas, pero en forma de capa. Entonces, no se puede esperar que fluyan tan libremente así. La misma restricción se transmitía a todos los títulos que siguen los estándares actuales de la semilla. Mientras pensé distraídamente en esas cosas, las puntas de mis dedos continuaban jugando sin parar con el cabello, cuando una débil voz salió y la dueña del cabello comenzó a moverse. Aunque había estado profundamente dormida con su cabeza sobre mi regazo, parecía que se había despertado, tal vez por la luz del sol que caía sobre su rostro. Después de parpadear varias veces, se centró en mi rostro, luego miró a su alrededor. En ese momento, tal vez finalmente se dio cuenta de la posición en la que se encontraba. ¡Guau! Intentó levantarse, pero la empujé de vuelta ligeramente con los dedos que habían estado tocando su cabello hace unos momentos, ahora colocados alrededor del segundo botón de su blusa. Todavía quedan 20 minutos para el almuerzo, así que duerme un poco más, Asuna. Pero. Vamos, Kuraashi-sensei no te dijo que la regeneración de tus dendritas neuronales sería más rápida si duermes por montones. Creo que se refería a dormir en mi propia cama por la noche. A pesar de murmurar esto, el cuerpo de Asuna se relajó y su cabeza una vez más se apoyó en mi regazo. La escuela superior vocacional en Nishiki a la que asistíamos, comúnmente conocida como la escuela de sobrevivientes, tenía un campus excesivamente grande en comparación con la cantidad de alumnos que asistían. Además, el campus tenía una estructura extrañamente complicada y no había pocos lugares a los que fuera bastante difícil llegar si no se los conocía con anticipación. Esta pequeña zona verde, rodeada por el edificio de clubes y el edificio de la biblioteca, era uno de ellos. La ruta hacia aquí parecía ser una de esas que llevan a mapas ocultos en los juegos.
Después de subir al segundo piso del edificio del salón del club, tenías que descender las escaleras exteriores y pasar por las aberturas en el cerco. Visitarlo durante un descanso para almorzar que solo dura 50 minutos implicaba mucho en el tiempo de viaje, pero logramos llegar al árbol Byakugan que crecía en el centro de la zona verde en pleno florecimiento, con un montón de preciosas flores de color rojo y púrpura que resplandecían. De acuerdo con Asuna, un Byakugan es un árbol de la India y es asombrosamente raro ver un gran árbol Byakugan en Japón. Me fue dicho que es una planta semiparasitaria y, aparentemente, un Byakugan no puede crecer a menos que brote de las raíces de un árbol vecino con sus propias raíces un año después de que brotara. Parece que el árbol Byakugan en la zona verde de esta escuela estaba parasitando a un Nemunoki de Taiwán un cercano, pero el Byakugan parecía un árbol completamente diferente. Ni siquiera había oído hablar de su nombre hasta que Asuna lo compartió conmigo, pero cuando me dijo que se llamaba sándalo en inglés, finalmente entendí de qué se trataba. Hablando de sándalo, era uno de los 5 árboles aromáticos clase S en Sao, los otros 4 eran canela, benjuí, mirra y madera de agar, e incluso habíamos bebido té de tazas hechas de tal árbol. Para los sándalos en el mundo real, aparentemente solo el duramen de su tronco tenía un agradable aroma, mientras que las flores prácticamente no tenían aroma. Sin embargo, viendo que Asuna era una persona que amaba observar las rarezas de la naturaleza, este lugar parecía ser muy emocionante para ella y había estado visitando esta zona verde de menos de 10 metros en todas las direcciones con bastante frecuencia desde que la descubrimos. Hoy, 7 de mayo del 2026, era el primer día después de la Semana Dorada 2, así que tal vez debido a eso, recibí un correo electrónico de invitación para que viniera aquí en el momento en que comenzó la hora del almuerzo. La escuela de sobrevivientes empleaba un sistema basado en créditos, pero la separación por años escolares era diferente. Estaba en segundo año, mientras que Asuna estaba en tercero, así que nos encontramos en la entrada del edificio clubes y cuando miramos distraídamente al cielo juntos después de almorzar en el césped en esta zona verde, Asuna se durmió de repente en mi regazo. En esta zona verde, que Asuna apodó como jardín secreto, además del Byakugan y el Nemunoki de Taiwán, había varios árboles creciendo en la periferia. Estos árboles bloqueaban la vista desde las ventanas de los edificios de clubes y de la biblioteca. Prácticamente no crecía maleza aquí y el césped crecía de forma verdosa, por lo que indudablemente había alguien encargándose de él, pero en el mes transcurrido desde que comenzamos a frecuentar este jardín, nunca habíamos visto a nadie más aquí. He sentido indicios de que Lisbeth, quien estaba en el mismo año que Asuna, había comenzado a sospechar, por lo que es probable que necesitáramos contarle sobre este lugar en un futuro cercano, pero solo por un poco más de tiempo, al menos, hasta que las heridas de Asuna causadas por la serie de eventos hayan sanado. Me gustaría atesorar el lugar que solo nosotros conocemos, y nuestro tiempo aquí. Deseaba esto, mientras acariciaba el cabello de Asuna aún más a escondidas que antes, mientras ella otra vez se quedaba dormida. Capítulo 1. El dispositivo multiuso portátil llamado AUGMA se distribuyó a todos los alumnos de la escuela de supervivientes a mediados de abril. El desarrollador / distribuidor de la misma fue una creciente empresa de tecnologías de información y comunicación conocida como Kamura. El hecho de que una compañía fundada en la década del 2000 y especializada en juegos de redes sociales y servicios de transmisión de video entrara de repente en la industria manufacturera y comenzara a vender un dispositivo avanzado, mucho más pequeño y ligero que la Amuspere Direct, en tan grandes cantidades causó un alboroto tanto en la industria como entre los usuarios, pero el lanzamiento del juego de realidad aumentada Ordinal Scale justo cuando el AUGMA estuvo disponible eliminó el escepticismo en muy poco tiempo. Honestamente, siendo una persona que amaba los juegos de inmersión total, realmente no podía entrar en un juego de realidad aumentada que requería usar tu cuerpo físico en el mundo real para jugar. No obstante, tuve que aceptar los méritos de que OS ya era algo. Además, OS se asoció con un gran número de empresas en la vinculación. Debido al hecho de que los jugadores podrían ahorrar puntos al jugar y hacer uso de ellos a cambio de descuentos y servicios complementarios por parte de los socios del juego, era natural que alcanzara una gran popularidad en el lanzamiento. Incluso en Alfheim Online, la cantidad de usuarios activos disminuía día a día. Incluso mis amigos, como Liz, Silica y Klein, migraron a OS, sin embargo, esa forma de redacción se siente rara, ya que no era un mundo VR, e intentaron arrastrarme, u obligarme, en cada oportunidad, pero la sensación de inquietud que acababa de tener no desaparecería. Era debido a que el grado de perfección de la UGMA era terriblemente alto.
El hecho de que la eficiencia de Subtu, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de la batería eran más altas que las de Amuspere no era extraño, teniendo en cuenta que se produjo 2 años más tarde, pero se dice que la única compañía capaz de producir un panel de matriz libre de errores que es esencial para la tecnología de inmersión total es RECT, que heredó la tecnología y la experiencia de Kayaba Akiko. El hecho de que una empresa que acababa de ingresar a la industria fuera capaz de desarrollar tecnología equivalente parecía increíble incluso para un chico de segundo año en la escuela secundaria como yo. Por supuesto, el AUGMA solo puede enviar señales táctiles visuales, auditivas y limitadas al cerebro, por lo tanto, en comparación con el Amuspere, que es capaz de soportar completamente los 5 sentidos, tenía menos obstáculos técnicos. Por otro lado, el AUGMA tiene que mantener un vínculo con el cerebro del usuario mientras estén despiertos y moviéndose, por lo tanto, la adaptación necesaria para ello debe tener costos colosales tanto en términos financieros como de tiempo. Justo cuando yo, teniendo dudas acerca de quién demonios podría ser la persona que encabezaba el desarrollo, le pedí a Yuji Kikuoka Seihiro del Ministerio de Asuntos Internos que me ayudaran a investigar esto, fue anunciado que el desarrollador de la UGMA fue el profesor Shigemura Tetsuhiro del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en el Instituto de Tecnología Touto. Es decir, la persona que se desempeñó como asesor académico de Kayaba Akiko y Sugou Nobuyuki. Si ese era el caso, probablemente no sería extraño que el tipo sea capaz de desarrollar un panel al mismo nivel que el del Nervegear, pero esto no aliviaba mi ansiedad. Para bien o para mal, el hombre llamado Kayaba Akiko influyó mucho en la gente que lo rodeaba. Tenía el tipo de aura que podría descarrilar las vidas de las personas a su alrededor. Después de haber formado a no uno, sino los 2 grandes criminales del siglo, aunque en el caso de Sugou la escala era mucho más pequeña que la de Kayaba, desde su laboratorio, el profesor Shigemura no podía estar libre de culpa. Independientemente de mi incapacidad para adivinar cuáles eran las intenciones de Shigemura con su lanzamiento de Ordinal Scale y el AUGMA 1 año y medio después del incidente de Sao, os estaba arrasando en la sociedad con un impulso impresionante. Si bien Sao causó suficiente alboroto para crear grandes filas en las tiendas en el momento en que salió a la venta, a diferencia del lanzamiento limitado de 10.000 copias de Sao, os era una aplicación que solo necesitabas descargar. Justo cuando se lanzó el juego, su número de usuarios activos superó los cientos de miles. El impulso fue tan grande que si no fuera por la escasez de AUGMAs, sería natural que tuviera el doble o el triple de usuarios. Lo que me sorprendió un poco fue el hecho de que incluso Asuna comenzara a jugarlo con bastante entusiasmo sin que lo notara. Pensé que había sido invitada por Liz y los demás y no podía negarse, pero su número en el ranking superó al de los demás en el grupo en un abrir y cerrar de ojos, así que solo pude admirar cómo la demonio del clearing de los Caballeros de la Sangre estaba más viva que nunca. Mientras que Ordinal Scale se autodenominaba un ARMO RPG, su sistema se simplificaba al extremo. En lugar de asignar estadísticas numéricas como HP y STR a los jugadores, los únicos números que se mostraban eran el total de puntos adquiridos, el saldo actual de puntos y el número en el ranking, que se calculaba en función de sus puntos totales. Como su título, que significaba medida de orden numérico, implicaba, la fuerza del jugador estaba regulada por su número en el ranking. Si bien apenas hay diferencia en las capacidades, si fueras un jugador en el rango 1000 y lucharas contra uno en el rango 999, en cambio habría una diferencia obvia en tu capacidad de recibir un golpe y tu capacidad ofensiva al enfrentarte a un jugador en el rango 900, y prácticamente no tendrías la oportunidad contra uno en el rango 500. En ese caso, parecería que una vez que alguien te superara en el ranking, nunca habría una posibilidad de volver a las tablas, pero ahí es donde el ARMO entraba. En el PvP, la resistencia y los reflejos del propio jugador eran un factor importante. No importa cuán grande fuera tu habilidad ofensiva, no tenía sentido si tu espada no podía impactar un golpe, por tanto los jugadores especializados en correr solo podían hacerlo hasta que su enemigo finalmente se quedara sin aliento. Si continuaras ganando en PvP con resistencia, tu clasificación también subiría rápidamente. Sin embargo, si eso fuera todo, los jugadores jóvenes y atléticos tendrían demasiada ventaja. Sin embargo, dado que es un juego de realidad aumentada, ese sería esencialmente el caso sin importar lo que hicieras, por lo tanto, había otros medios de ganar puntos constantemente, como derrotar monstruos y recoger artículos en la ciudad. Asuna subió al ranking de 3000 en 2 semanas solo por medio de batallas contra monstruos y recoger objetos, básicamente evitando el PvP por completo, así que todo lo que pude decir fue así es ella.
Por otro lado, yo aún estaba merodeando entre los 100.000 incluso a fines de abril. Estaba preparado para permanecer así hasta que el auge se calmara, cuando Asuna y yo quedamos impactados por ese incidente. Cuando los jefes de piso del antiguo Aincrad comenzaron a aparecer en las batallas de eventos de tiempo limitado en Ordinal Scale. Cuando Eiji, el jugador de rango 2, apareció ante nosotros. La pérdida de memoria de Asuna y Klein, y la batalla final en el nuevo Estadio Nacional. El objetivo del profesor Shigemura Tetsuhiro era revivir a Yuna, su única hija, quien había perdido su vida en Sao, como un fantasma digital. Utilizando el AUGMA para escanear los recuerdos con respecto a Yuna de los sobrevivientes de Sao, él estaba tratando de crear una IA con los recuerdos y la personalidad de Yuna basados en ese enorme registro de vida. El plan fue casi exitoso. El profesor logró crear una IA con la personalidad de su hija y recuerdos limitados. Sin embargo, esta IA a la que llamamos Wite Yuna, debido a que se le otorgó una personalidad virtuosa, intentó detener la etapa final del plan que podría matar a un gran número de supervivientes de Sao. Sorprendentemente, Ordinal Scale estaba operando en el viejo Sao servidor que quedó debajo de la oficina de Argus, mientras que Wite Yuna funcionaba basándose en el lenguaje motor del jefe del piso 100 de Aincrad, el último jefe que debía aparecer en la versión original de Sao antes de que Kayaba Akiko se hiciera cargo. Mis amigos y yo vencimos al jefe final con la ayuda de Yuna, deteniendo el temible plan del profesor Shigemura. Sin embargo, cuando el lenguaje motor del jefe final se detuvo, Wite Yuna también desapareció de la nada. Los recuerdos robados de Asuna y Klein se estaban recuperando poco a poco a medida que sus dendritas escaneadas se regeneraban, aparentemente poniendo fin al incidente. Pero incluso ahora, 8 días desde esa batalla, todavía había 2 pequeñas espinas punzando en mi mente. La primera era el amigo de infancia de Shigemura Yuna, la persona que estuvo con Yuna cuando murió en Aincrad y luego ayudó con el plan del profesor Eiji. La otra era la idol de la realidad aumentada y el personaje mostrado en Ordinal Scale que tenía la misma cara que Wite Yuna, pero tenía una personalidad completamente diferente. Black Yuna. Utilizando un traje muscular artificial que fortalecía enormemente su capacidad de movimiento, Eiji, también conocido como Nochizawa Eiji, mandó a todos los miembros del gremio de Klein, Furinkasan, al hospital. En realidad, golpear y patear a otros jugadores en un juego de realidad aumentada con PvP era claramente un crimen por infligir lesiones corporales. 2 días después de nuestra batalla en el nuevo Estadio Nacional, él mismo se entregó a un oficial de policía en Yoyogi y todavía está detenido en este momento, luego de 6 días. Klein y los demás no iban a presentar un informe sobre algo dentro del juego, por lo que era bastante cuestionable que vaya a ser procesado. En cuanto a Black Yuna, aunque ahora, decidimos acortarlo a Kuro Yuna 3. Todavía se encuentra trabajando como una idol de realidad aumentada incluso ahora. Aunque ella también era una IA, eso no significaba que poseyera un motor de lenguaje de súper alta calidad, a diferencia de Yuna Blanca. Como su programa de personalidad y sus deseos eran simples, era poco probable que cometiera algo malo por su propia cuenta. Sin embargo, por esta misma razón, cuando la veo cantar inocentemente, siento un pequeño pinchazo dentro de mi pecho. Era poco probable que me encontrara con Eiji Kuro Yuna nunca más. Sin embargo, todavía siento que las espinas clavadas en mi interior no se eliminarán tan fácilmente. Capítulo 2. El viaje desde la estación Seibuya Hisawa, la estación más cercana a mi escuela, hasta mi casa cerca de la estación Onkawagoe por medio de la vía Seibu Shinjuku, tomó 45 minutos. También me tomó 5 minutos viajar desde la escuela a la estación a pie, y 10 minutos más para viajar desde la estación a casa en bicicleta, así que un viaje diario de ida a la escuela me llevaba alrededor de 1 hora. La casa de Asuna en Miyasaka, en el distrito Setagaya estaba mucho más cerca si lo miráramos en distancias lineales. Sin embargo, ella tenía que usar una ruta extremadamente complicada. Primero, tenía que tomar un autobús desde la escuela a la estación Kichijoji, luego viajar a la estación Meidaimae por la vía Keiji no Kashira, luego cambiar a la vía Kei para viajar a la estación Shimota Kaido, donde debía cambiar a la línea Kisetagaya, antes de llegar finalmente a la estación Miyanosaka cerca a su casa. Por lo tanto, su viaje de extremo a extremo le tomaba 1 hora y media. Creo que un paseo rápido en moto a través de la calle Kampachi y la autopista Ome sería mejor, ya que solo tomaría algo más de 30 minutos, pero realmente no podría decirle deberías conseguir una licencia a Asuna, la hija de un director de una empresa. Por otro lado, tal vez debido a todo el entrenamiento que tuvo en su rehabilitación después de ser liberada de Halo, no pareció importarle el largo viaje, ya que pensaba en ello como un buen ejercicio.
Desde mi punto de vista, era doloroso que el tiempo que pudiéramos pasar juntos después de la escuela se acortara, pero, ahora que lo pienso, el hecho de que podría reunirme con Asuna en el mundo virtual e ir a la misma escuela que ella en el mundo real era un verdadero milagro. Y podríamos reunirnos tanto como quisiéramos en Alfheim después de que ella regresara a su casa, por lo cual pedir más sería un lujo muy exigente. Después de llegar al frente a mi casa en bicicleta y mover la cerradura, abrí la puerta corrediza. En ese momento, Suguha, que generalmente regresaba a casa más tarde que yo, asomó su cabeza desde la esquina del pasillo. Oni-chan, bienvenido a casa. Ya llegué. En verdad llegaste temprano hoy. ¿Qué pasó con el trabajo en tu club? Cuando hice esta pregunta mientras me quitaba los zapatos, Suguha respondió mientras todavía se asomaba desde la esquina por alguna razón. Tuvimos una práctica colectiva ayer, así que tenemos el día libre de hoy, ya veo. Buen trabajo entonces. Después de haber ingresado en una prestigiosa escuela de chicas en la ciudad de Saitama bajo la recomendación deportiva de su club de kendo, Suguha, ahora como estudiante de segundo año, estaba llevando una vida con trabajo de club cada vez más difícil. El 19 del mes pasado, se llevaron a cabo las preliminares de los encuentros individuales del torneo de canto, seguidos por los preliminares del en equipo de la semana siguiente, y ella logró acabar ambos. Ya que solo necesitaba una parada en la vía Kawagoe hasta la estación de Milla, cerca de su escuela, oí que tardaba unos 35 minutos en ir a la escuela, pero regresaba a casa más tarde que yo prácticamente todos los días. Uno pensaría que no tendría la energía suficiente para jugar con un estilo de vida como ese, pero siempre reservaba al menos algo de tiempo para conectarse cada día antes de irse a dormir, y aparentemente está disfrutando emprender misiones a gran escala con sus compañeros en sus días libres. Además, Suguha tenía un extraño método de concentración. La noche antes de un encuentro, siempre luchaba conmigo en Halo hasta desfallecer. Tanto yo como Leafa éramos de tipo velocidad, por lo tanto, nuestra batalla siempre se convertiría en un espectáculo de velocidad vehemente, pero curiosamente, ella era capaz de luchar con calma en su encuentro al día siguiente. Alguien que amaba tanto a Halo como Suguha posiblemente no tendría interés alguno en Ordinal Scale, aunque no había manera de cuestionar el hecho de que sus técnicas de kendo serían mucho más efectivas en batallas de realidad aumentada que en realidad virtual, y usando las conexiones de su madre, finalmente, adquirió una UGMA, pero partió hacia la lejana prefectura de Shimane a un campamento de entrenamiento del club de kendo, justo cuando los jefes de Sao comenzaron a aparecer. Sin embargo, pudo estar presente en la batalla final contra el jefe del piso 100 inesperadamente en ese momento desde Shimane para ayudarnos mucho en esa situación tan desfavorable, así que me siento en deuda con ella. Ella dijo que el próximo torneo de canto sería a principios de junio, así que debería ir a animarla, así que, con tales pensamientos, salí al pasillo y vi que Suguha, aparte de su cabeza y hombro derecho, todavía se escondía detrás de la pared. Habiendo comprendido lo que sucedía, fingí dirigirme al lavabo antes de irrumpir repentinamente corriendo, atrapando a Suguha por el cuello de su camiseta justo cuando ella trataba de escapar. G. Cuando mi hermana soltó un grito, la descubrí sosteniendo una pequeña taza de helado de vainilla económico en su totalidad con su brazo izquierdo, con una cuchara sumergida en él. Aparentemente, ella estaba comiendo directamente de la taza. Vamos, mamá se enojará contigo por esto. Cuando le dije esto mientras le soltaba el cuello de su camiseta, Suguha se dio la vuelta y sacó la lengua. Pero si uso un plato, tendríamos más platos que lavar. Estoy siendo ecológica, oyes. Definitivamente no es así como funciona, no diré nada sobre esto, así que dame un poco también. Ofreciendo un trato secreto, estaba a punto de extender mi mano hacia la cuchara, pero Suguha la agarró un instante antes. Justo cuando pensaba que mi trato había sido rechazado, ella tomó un poco de vainilla y la metió en mi boca. HNN. HNN, oye, eso es demasiado. Con estas palabras, involuntariamente toqué mis mejillas rellenas con una bocanada del helado de vainilla y luego sentí que me dolía la sien por el frío. Al ver mi ceño fruncido, Suguha se empezó a reír. Cuando abrí la puerta de mi habitación después de lavarme las manos y la cara, la luz de la puesta de sol que venía de la ventana en el ángulo suroeste teñía la habitación de un rojo intenso. Parece que he desarrollado una debilidad por el atardecer rojo después de vivir 2 años en Aincrad, ya que me sorprendía la vista que tenía a pesar de que había pasado 1 año y medio desde que regresé del juego. Solo después de mirar el cielo naranja durante 20 segundos me cambié apresuradamente. Justo cuando comencé a preguntarme si debería sentarme en la silla y comenzar mi tarea, o pasar un rato en la tierra de las hadas, un dispositivo lujoso colocado en una esquina de mi escritorio llamó mi atención.
Este dispositivo de tipo auricular con un marco de plástico blanco era el AUGMA. Los detalles del incidente no se informaron por completo. En su lugar, los furiosos monstruos tipo jefe en la sala del concierto de Black Yuna se explicaron como una sorpresa del evento, por lo tanto, a diferencia del Nervegear, este dispositivo no fue confiscado. Incluso ahora, si diera un paseo por la ciudad, podría encontrar fácilmente personas que todavía usan una AUGMA, pero me ha interesado aún menos que antes. Kikuoka ha dicho que realizar un escaneo con el tipo de rendimiento que pudiera infligir daño al cerebro requiere una carga inalámbrica de grandes drones especiales, y que el último firmware creado por el profesor Shigemura podría haber acabado con la función del escaneo de memoria del dispositivo. Sin embargo, ese tipo de experiencia no podría simplemente eliminarse mediante un razonamiento de ese tipo. Aún así yo tenía tales sentimientos, es por tanto que Asuna, a quien le robaron sus recuerdos, aunque fuese temporalmente, tendría una razón más para pensar de ese modo. Como pensé, dejaré de usar el AUGMA. Una vez tomada esta decisión, tomé el dispositivo en mis manos para formatearlo. Había muchas aplicaciones útiles de realidad aumentada además de Ordinal Scale, pero no era como si no pudieran ser sustituidas por los dispositivos portátiles tradicionales. Cuando lo equipé colocándolo en mi oído izquierdo, el dispositivo inició automáticamente y el logotipo de la UGMA fue mostrado en el centro de mi visión. Este logotipo se proyectaba directamente en mi ojo a través de la lente de proyección en la punta de su brazo delgado, pero, en ese mismo momento, el panel de la matriz instalada en el brazo de soporte del dispositivo que alcanzaba la parte posterior de mi cabeza, inició un vínculo con mi cerebro. Esta capacidad de usar proyecciones en la retina y enlaces cerebrales al mismo tiempo podría considerarse la mejor característica de AUGMA. Una vez que desapareció el logotipo, mi visión se llenó hasta el tope con una gran cantidad de iconos y widgets. Cuando experimenté por primera vez este escritorio virtual, pensé, es tan desordenado que me marea. Pero me acostumbré en muy poco tiempo. Pensando en eso, si tuviera que expandir las diferentes solo ventanas en Halo, sabría que la densidad de la información sería aproximadamente la misma. Y, cuando ya me acostumbré, tuve que aceptar que era tan útil que incluso me daba nervios. Sin embargo, esta sería la última vez que mirara este escritorio virtual. Mientras miraba el pronóstico del tiempo y los widgets de noticias con emociones tan profundas, noté una cadena de caracteres desplazándose por el lado superior izquierdo de mi vista, y fruncí el ceño. Ordinal Scale era un juego bien hecho, pero lo que más odiaba era que no podías desactivar las notificaciones. Toda la cadena de caracteres era un llamado anuncio de los administradores. A través del esfuerzo extenuante que había invertido en recuperar los recuerdos de Asuna, derroté a varios antiguos jefes de SAO, que ofrecieron una gran cantidad de puntos de bonificación, uno tras otro, luego le gané a Eiji, el segundo mejor jugador clasificado, y, al final, acabé con el jefe final, así que rápidamente subí del puesto 100.000 al puesto 1. Ya no era realista que alguien superara la cantidad de puntos que había acumulado si solo obtuviera sus puntos recolectando objetos y farmeando monstruos. Así creo que los jugadores que querían alcanzar el puesto 1 necesitarían vencerme en PvP varias veces para lograr su objetivo, pero me pregunto cómo harán ya que hoy me retiré de Ordinal Scale. Que alguien más se preocupe por eso. Para comenzar el formateo, estaba a punto de tocar el icono de configuración del sistema con mi mano izquierda, cuando me detuve. Era debido a que se mostró un nuevo mensaje entre las molestas notificaciones que mencioné anteriormente. Al darme cuenta de que tenía los caracteres Yuna, lo toqué por reflejo. Escrito en la ventana que se abrió no era un aviso para un evento, no estaba un evento o una nueva canción, sino un anuncio del lanzamiento de una nueva aplicación de asistente de escritorio. Yuna como asistente. Murmurando esto, leí los detalles. Aparentemente, era un widget tradicional que solo servía para informar sobre el pronóstico del tiempo y el cronograma, pero parece que la asistente podría crecer hasta cierto punto mediante la conversación. Por supuesto, tenía a Yui conmigo, así que no tenía necesidad de una asistente de ese tipo, pero de repente sentí la necesidad de decir adiós, pero hice clic en el enlace del mensaje. La ventana hizo la transición a una tienda de aplicaciones. La descarga y la instalación terminaron en poco tiempo. Cuando volví a la pantalla de inicio y toqué el icono con una nueva marca, apareció una ventana familiar de términos de servicio. Esto no parece una buena idea. Con este pensamiento, rápidamente lo revisé y toqué el botón de aceptar. La ventana desapareció y un pequeño anillo de luz apareció en la superficie del escritorio que había estado usando durante muchos años.
Ese anillo, convertido en un medidor de progreso, giró una vez y desapareció, creando un avatar humanoide con un suave efecto de sonido. Era algo más pequeño que la botella de plástico con agua carbonatada que tenía cerca, por lo cual la altura del avatar debería ser de unos 20 centímetros. Tenía un largo pelo blanco y puro combinado con un traje principalmente negro. Cuando sus párpados cerrados se abrieron repentinamente, vi los ojos rojos rubios del avatar. Cuando una sonrisa adornaba su hermoso y coqueto rostro, el avatar se dirigió hacia mí y agitó las manos. Encantada de conocerte. Soy Yuna. GRACIAS por la descarga. Me saludó con una voz agridulce y luego me lanzó un beso. El comportamiento de este avatar aparentemente podría personalizarse mediante una conversación con el usuario, pero la versión predeterminada parecía ser bastante traviesa. Tal vez debería llamarse una agradable copia de la personalidad del original. La pequeña Yuna dio un paso rápido sobre el escritorio y se apoyó en la botella de plástico. Ya veo, entonces es literalmente una asistente de escritorio. Inclinó su pequeña cabeza y me miró desde su ángulo. Dime, ¿cuál es tu nombre? Era una secuencia para confirmar la pronunciación del nombre del usuario que se realizaba con frecuencia la primera vez que se inicia sesión en un bingo, pero era bastante desconcertante cuando esto sucedía en el mundo real. Teniendo cuidado de que mi pronunciación fuera clara dije, Kirito. Kirito, ¿es correcto? Al escuchar la misma voz en mis recuerdos, asentí en silencio, después de lo cual respondí de nuevo, sí. Yuna una vez más sonrió, mientras decía, encantada de conocerte, Kirito. Lo único que esta mascota tenía en común con Uite Yuna quien nos salvó era su rostro, aunque probablemente tampoco comparte sus datos con Black Yuna. Sin embargo, sintiendo que pasaría algún tipo de mensaje por algún lado, estaba a punto de decir gracias y adiós a la Yuna ante mí. Sin embargo, un momento antes de que pudiera abrir la boca, algo anormal le sucedió a Yuna, apoyándose en la botella de plástico. ZH, con un sonido discordante, la interferencia afectó varias partes del avatar. El avatar se puso de pie de una manera que se sentía antinatural como si la imagen estuviera congelada o como si se estuviera resistiendo este fenómeno, y luego, mirándome directamente. Kirito. Una vez más dijo mi nombre. Sin embargo, el tono seductor de hace unos momentos no se hallaba en ninguna parte de esta voz. En cambio, sonaba bastante serio. Kirito, sálvame. Al susurrar esto, la asistente una vez más regresó a su estado original como si fuese forzada. Sin que más interferencia afectara su cuerpo, comenzó a mecerse y tararear una melodía. Después de mirar atónito esta escena durante más de 10 segundos, tímidamente dije, Yuna. ¿Qué pasa, Kirito? Si quieres que cante, necesitaré un micrófono y un traje. Tal vez juzgando mi respuesta ininteligible como una respuesta positiva, la pequeña Yuna de repente agitó su mano derecha. La ventana recién mostrada era una tienda de artículos llena de micrófonos y vestidos de varios diseños, entre otros accesorios. Aparentemente, cuando obtienes un set completo, el repertorio de canciones correspondiente estará disponible para la asistente. Los puntos de ordinal escala se pueden usar en lugar de dinero real, por lo tanto, si tuviera ganas, podría comprar todos los artículos en la tienda sin cambios significativos en mi enorme saldo de puntos, pero ahora no era el momento para algo así. Lo dejaré para más tarde. Cuando pronuncié eso claramente, Yuna respondió, ¿con que así? Sin ningún signo de insatisfacción, después de lo cual la ventana desapareció. Después de pasearse por mi escritorio, Yuna se sentó en el mouse de mi PC y una vez más comenzó a tararear algo para sí misma. Para una asistente de escritorio, no había nada antinatural en sus acciones. Pero, en ese caso, ¿qué pasó con esas palabras de hace unos momentos? Sálvame, ciertamente escuché estas palabras después de que la pequeña Yuna gritara mi nombre. ¿Qué pasaría si ese fuera un mensaje enviado por alguien en la red, tomando prestada la voz de la asistente para hacerlo? Solo había una persona así en la que podía pensar. Uite Yuna, quien debería haber desaparecido en el nuevo Estadio Nacional, el fantasma digital de Shigemura Yuna. Para el profesor Shigemura, la Black Yuna original que continuaba con su rol de idol de la realidad aumentada parecía ser solo una herramienta para resucitar a su hija. La razón por la cual la idol tuviese el mismo rostro que su hija era para hacer que los supervivientes de Sao recordasen los momentos con Yuna que habían mantenido sellados en lo profundo de sus mentes. Quizás por esta misma razón el profesor era tan frío con Black Yuna, dijo Kikuoka.
De hecho, el profesor apagó la estación de trabajo que controlaba a Black Yuna justo antes de que comenzara su intento de escaneo de memoria simultáneo en el nuevo Estadio Nacional. Después, se dice que el control de Black Yuna fue transferido a Kamura, aunque he oído que sus datos fueron restablecidos en ese momento. Entonces, el hecho de que me reconociera y utilizara a la asistente para pedir ayuda era impensable. Suponiendo que la conciencia de Wite Yuna todavía permaneciera en algún lugar, el único lugar concebible era el viejo servidor de Sao. Sin embargo, incluso yo no sabía qué pasó con esa máquina después del incidente. Me preguntaba si debería tratar de contactar al profesor Shigemura nuevamente. Justo cuando tuve ese pensamiento, recordé la vez que visité el Instituto de Tecnología Totó para interrogar al hombre, y fruncí el ceño. Cuando directamente le pregunté, ¿no está realizando un escaneo de memoria en los sobrevivientes de Sao con el AUGMA? Pensé que, conociendo su posición, el profesor solo negaría la acusación, sin embargo, la respuesta contundente que me dio realmente me comía desde adentro. Incluso si le diese otra visita indiferente para decirle que la asistente Black Yuna me pidió ayuda, no creo que me gustaría obtener una respuesta adecuada de parte suya. En primer lugar, no sé ni dónde está el profesor actualmente, y Akikuoka no me lo diría tampoco. En ese caso, solo había otra persona a la que podía acudir para tener una plática sobre este caso. Primero, busqué las instrucciones de la asistente de escritorio y llamé a Yuna aún activa para decirle, «Hasta luego». Entonces, Yuna rápidamente se puso de pie, «Está bien, nos vemos más tarde, Kirito». Y agitó su mano, antes de ser engullida por la luz y desapareciera. Parecía que había una manera de apagar la aplicación sin la necesidad de llamarla, pero ya que el avatar era similar a Yui en apariencia y tamaño, habría sido incómodo hacerla desaparecer con la yema del dedo sin decir nada. Una vez la asistente desapareció, las palabras que escuché de ella se sentían cada vez más como un sueño o una ilusión, pero no me habría involucrado en todos esos incidentes si realmente fuese capaz de fingir que algo como esto nunca sucedió. Preparándome para lo peor, abrí la boca una vez más. Comando, llamada a Kikuoka Seihiro. En ese momento, la aplicación de llamadas de voz de la UGMA se encendió y comenzó a sonar. Sentí que no podría volver a usar teléfonos portátiles si me acostumbraba a esto, pero será solo por hoy, no, hasta que descubra la intención de ese mensaje. Cuando tomé esta decisión, esperé. El 22º timbre se interrumpió repentinamente y oí una voz ligeramente nerviosa. ¿Sabes, Kirito-kun, hoy es jueves y aún no son las 6? Por muy grande que sea, incluso yo sería incapaz de responder a una llamada tan repentina como esa. Lo siento, pensé que un trabajador del gobierno ya habría terminado antes de las 5. En mi sincera disculpa, el burócrata de élite plagado de misterios, Agu, dejó escapar un extraño sonido, después de lo cual respondió con voz resignada. Entonces, ¿qué necesitas de mí? ¿Hay algo que quiero que averigües por mí luego? Planteé dos preguntas. Me dijo que me devolvería la llamada en 5 minutos, así que silenciosamente colgué y activé una aplicación de temporizador. No puedo decir que no lo esperaba, pero escuché el tono de llamada nuevamente cuando el temporizador alcanzó los 4 minutos y 58 segundos. Después de escribir la información que averiguó en una aplicación de notas, le di las gracias sinceramente antes de colgar. La fecha y la hora escritas a mano en la nota eran el viernes 8 de mayo, a las 1700 horas. Es decir, mañana. ¿Estas lindas fecha y hora eran una coincidencia o eran intencionales? La respuesta debe quedar clara si me reúno con ella una vez más. Justo cuando guardé la nota, oí un golpe en la puerta. Después de mirar reflexivamente el escritorio, me di cuenta de que provenía del mundo real. Oni-chan, es hora de preparar la comida. Después de haber escuchado la voz de Sugua desde el otro lado de la puerta, respondí, está bien, mientras me quitaba el augma. Capítulo 3. Después de haber tomado varias de sus pertenencias personales almacenadas en un gran sobre y firmar un montón de documentos, Nochizawa Eiji salió por la puerta de entrada de la estación de policía de Yoyogi. Ya habían pasado 7 días desde que se entregó el 1 de mayo. En realidad, quizás sería más exacto decir que solo fueron 7 días. Eiji había testificado la verdad sobre todo, aparte de sus motivos, con respecto a cómo atacó e hirió a los miembros del gremio Furin-Kazan en Akihabara y en el estadio Yoyogi. Durante la investigación, afirmó que guardaba rencor por algún problema dentro del juego, aunque eso no era una mentira completa. Se imaginó que no habría ninguna posibilidad de ser puesto en libertad bajo fianza, ya que había enviado hasta 6 personas al hospital, sin tener a nadie que respondiera por su comportamiento al momento de la liberación.
Sin embargo, hoy se le informó de repente que sería liberado sin una acusación formal. Parecía que los chicos de Furin-Kazan no habían presentado cargos o los habían retirado, pero Eiji no se sentía en deuda con ellos por eso. Después de todo, solo porque fuese liberado no significaba que tuviera algún lugar a donde ir. Convencionalmente, no tenía otra opción que regresar a su departamento en Meguro. Él quería cambiarse, tomar un baño y, sobre todo, dormir profundamente en una cama familiar. Sin embargo, al mismo tiempo, también sintió que no quería hacer eso. Él no quería volver a su vida normal. Nunca quiso volver a esos días en los que solo podía esperar a que su arrepentimiento y su desesperación lo comieran de a poco. Desde que fue liberado del juego de la muerte en el otoño de hace 2 años. No, para ser precisos, un año más antes de eso, desde el 18 de octubre de 2023, el día en que Yuna murió en Aincrad, Eiji vivió en un mundo donde no hay luz. Habiendo dejado a los Caballeros de la Sangre, se refugió en la posada del primer piso donde había estado viviendo con Yuna, recordando los momentos finales de Yuna una y otra vez cada día. Su cabeza estaba llena de pensamientos como en ese momento, si solo hubiera hecho esto o aquello. Al principio, solo se culpaba a sí mismo. Si solo hubiera sido más fuerte. Si tan solo hubiera notado el truco para salir de esa zona de trampas. Si tan solo no hubiera ido a ayudar a esos jugadores atrapados. Sin embargo, alrededor de medio año después del incidente, notó que él no era el único culpable de la muerte de Yuna. Si solo esos jugadores imprudentes no cayeran en esa trampa jodidamente obvia. Si hubieran leído la guía de estrategia y todos tuvieran una poción de TOS 4. Un elemento tan indispensable en el 40º piso si solo los jugadores que vinieron al rescate con nosotros no hubieran priorizado acabar con ese monstruo jefe y en cambio me hubieran ayudado a salvar a Yuna de su difícil situación. En ese momento, Eiji había suplicado desesperadamente a los principales jugadores del grupo de rescate, los 2 miembros del gremio Clearer llamado Furin-Kazan. Se los ruego, por favor, salven a Yuna, suplicó. Sin embargo, esos 2 respondieron que todos serían aniquilados si el jefe no era derrotado adecuadamente y, por lo tanto, ni siquiera intentaron abandonar sus posiciones. Antes de darse cuenta, Eiji se sintió poseído por la idea de que Yuna no había sido asesinada por los monstruos ni por el propio Sao, sino por esos 2 tipos. A medida que se avanzaba el despeje de los pisos y Eiji comenzó a ver el nombre Furin-Kazan en el periódico de la proveedora de información, el foco de su odio se expandió hasta incluir a los otros miembros e incluso al líder del gremio. Ellos fueron los que mataron a Yuna. Ellos solo querían acaparar los ítems del jefe, por eso no ayudaron a Yuna. En un rincón de su mente, se dio cuenta de que se trataba de un resentimiento absurdo basado en lo que prácticamente era una acusación falsa. Sin embargo, Eiji no tenía otra forma de seguir viviendo en ese mundo aparte de obsesionarse con esa idea. Por supuesto, había considerado el suicidio muchas veces. Si él saltaba de la terraza periférica en la ciudad de los comienzos en el mar de nubes, él podría morir sin irse al campo exterior. Sin embargo, aunque nadie expresaba esto en voz alta, en lo más profundo de sus corazones, todos se aferraron a cierta idea. ¿Qué tal si los jugadores que murieron en Aincrad en realidad no están muertos? Quizás fueron teletransportados a otro lugar, donde esperan que acaben el juego. Esta débil esperanza impedía que Eiji se suicidara. El 7 de noviembre de 2024, Sao fue 4. Lo siento pero tampoco sé a qué se refiere. Finalmente acabado y Eiji regresó al mundo real. En el hospital en el que había sido admitido, descubrió varias cosas. El hecho de que los padres de Eiji se hubieran divorciado solo un mes después de quedar atrapado en el juego de muerte. El hecho de que la casa en la que habían estado viviendo ya había sido vendida, que sus padres se habían mudado y que el que cuidaba a Eiji era el padre de Yuna, el profesor Shigemura. Y también, el hecho de que la proclamación hecha por Kayaba Akihiko, la mente maestra tras el juego de la muerte y el discípulo del profesor Shigemura, era verdad en cada palabra. El mismo día y momento en que Yuna murió en el piso 40 de Aincrad, Yuna por supuesto, había muerto. En presencia del profesor, que le informó al chico de esta verdad en voz baja, Eiji comenzó a llorar. Habiendo recibido una llamada del hospital, sus padres llegaron a su encuentro varios días después, sin embargo, parecía que ninguno de los 2 quería irse con su hijo. En ese momento, por primera vez en su vida, Eiji descubrió la razón por la cual la sílaba Hi5 estaba en su nombre, a pesar de ser un hijo único. Su padre y su madre tuvieron un segundo matrimonio, mientras Eiji era un hijo del matrimonio anterior de su madre, y por lo tanto no tenía una relación de sangre con su padre.
Aparentemente, el ex esposo de su madre había tomado la custodia de su hermano mayor cuyo nombre Eiji ni siquiera conocía. Cuando Eiji anunció que quería vivir solo, sus padres, que ya habían comenzado una nueva vida, regresaron a sus respectivas casas con una expresión de alivio. Aún así, le dieron un dinero mínimo, por lo cual Eiji alquiló un apartamento barato y, haciendo uso del programa de ayuda a las víctimas del incidente de Sao, recibió un diploma de escuela secundaria completando un curso por internet. No tenía ningún deseo de ir a la escuela de supervivientes, donde había una posibilidad de que los tipos que habían dejado morir a Yuna estudiaran. A pesar de calificar para tomar un examen de ingreso, Eiji no deseaba estudiar en la universidad ni nada por el estilo, por lo tanto, al igual que antes, seguía ahogándose en la desesperación de haber perdido a Yuna. El final de sus tristes días de oscuridad finalmente llegó en otoño del año siguiente, en el momento en que el profesor Shigemura solicitó su ayuda en un proyecto para restaurar a Yuna. 5 pronunciado es Eiji, y por separado el segundo kanji significa 2. Desde ese día, la oportunidad de volver a verse con Yuna era el único pilar que apoyaba la voluntad de vivir de Eiji. Una vez más, comenzó a estudiar para el examen de ingreso e incluso se unió al laboratorio de Shigemura como estudiante de auditoría. Él entendía que el fantasma digital que recrearon de los recuerdos de los jugadores de Sao no era la verdadera Yuna. A pesar de esto, Eiji no pudo evitar aferrarse a esa débil esperanza. Este intento de crear una inteligencia artificial a partir de recuerdos humanos era el primero en el mundo de este tipo. En ese caso, no sería extraño que ocurriera algún milagro dentro de ello. Sí, un milagro ocurrió de hecho. Al combinar los recuerdos escaneados de decenas de sobrevivientes, una IA que hizo usaba el motor de lenguaje desarrollado por Kayawa Akiko reprodujo con éxito la personalidad de Yuna. Después de esto, si la etapa final de su plan, robar una gran cantidad de recuerdos de más de 1000 supervivientes reunidos en el nuevo Estadio Nacional e integrarlos en la IA, tuviera éxito, Yuna seguramente reviviría por completo. Sin embargo, la personalidad de la IA de Yuna era muy parecida a la de Yuna. Ella una vez más decidió hacer exactamente lo mismo. Así como se sacrificó a sí misma en un intento por salvar a otros jugadores en el piso 40 de Aincrad, esta vez también decidió ayudar a un jugador de los Clearer. Al espadachín negro quien había acabado Sao, para detener el plan del profesor, sabiendo que esto la llevaría a su desaparición. En el estacionamiento subterráneo del estadio, Eiji luchó contra el espadachín negro y perdió, a pesar de explotar su traje exo hasta el límite. Y en ese punto, fue traicionado por el profesor Shigemura, en quien había confiado profundamente. El profesor intentó robar incluso los recuerdos de Eiji sobre Yuna. No recordaba si este escaneo de memoria había sido llevado a cabo o no. Cuando Eiji ingresó a la sala de conciertos, al recuperar la conciencia en el estacionamiento subterráneo, todo ya había terminado. Sí, cualquier cosa y todo había llegado a su fin. Mientras era liberado con sus pertenencias personales, Eiji no tenía idea de dónde ir ahora. Si regresara a su departamento, solo llevaría a esos días grises de monotonía nuevamente. Sin embargo, no tenía intención de contactar al profesor Shigemura. La casa en la que nació ya había sido ocupada por otra familia. Estaba tan hambriento que sentía que su estómago se retorcía, pero no tenía ganas de ir a un restaurante a buscar algo para comer. Cuando dirigió su mirada hacia la esquina superior derecha de su visión en un intento de mirar la hora, notó que no había nada allí. Era natural. Después de todo, él no tenía su Augma equipado. Como el Augma de Eiji fue personalizado para controlar su traje exo, fue confiscado junto con su traje roto. Suponiendo que lo recuperaría, probablemente solo suceda después de que se confirme que no enfrentará un procesamiento, pero no era claro de que eso sucediera. En cualquier caso, si continuaba parado en la policía indefinidamente, el oficial de guardia probablemente le diría que se fuera a otra parte. En ese caso, quizás debería continuar caminando sin cuidado hasta que no pudiera moverse del cansancio. Mientras deliberaba sobre esta idea, Eiji salió a la acera frente a la estación de policía y frente a él. De pie estaba la persona que menos quería ver. Capítulo 4. Cuando vi signos de una aguda enemistad en la cara de Nochizawa Eiji, en el momento en que me reconoció, pensé, supongo que es de esperarse. Si nuestros lugares se invirtieran, sería igual de cauteloso. No solo impedí su plan de restaurar a Shigemura Yuna, sino también fui uno de los Clearers que debería despreciar. Después del final del incidente, hice que Ágil, un hombre muy conocido en las noticias, buscara algunas cosas para mí, por lo tanto, yo también sabía la razón por la cual Eiji despreciaba a Furinkazan y a los Clearers, y también escuché sobre las circunstancias con respecto a cómo Yuna perdió su vida en Aincrad hasta cierto punto.
Es natural ser despreciado, pero es algo que no siento. Al menos, no en la medida en que él sintiera la necesidad de enviar a Klein y los demás al hospital. Sin embargo, por otro lado, soy capaz de entender algo, aunque esta podría ser solo mi suposición arbitraria, los sentimientos de Eiji. Después de la devastación del gremio Gatos Negros de la luna llena, también intenté encontrar a alguien más a quien culpar por el incidente. E incluso había tomado una actitud fría con Klein y Asuna, quienes estaban preocupados por mí. Si hubiera habido otros jugadores en la habitación donde murieron Sachi, Tetsuo y los demás, también podría haberlos detestado con vehemencia. Mientras pensaba en tales conjeturas en un rincón de mi mente, consideré cómo debía saludar a Eiji. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Eiji abrió la boca. ¿Qué quieres? Su tono era fuerte, pero era mejor que un fuera de mi vista fuese lo primero que saliera de su boca. Tosí y señalé a la izquierda con mis ojos. Antes de responder eso, ¿podemos ir a otro lado? Hace unos momentos, ese oficial de allí me preguntó qué me encontraba haciendo aquí. Una mirada aún más sospechosa apareció en la cara de Eiji, pero aún así se dirigió en silencio. Cuando comenzó a caminar a paso rápido, me apresuré a seguirlo. Un poco más adelante hay un restaurante familiar donde puedes pagar con puntos de OS. Tengo toneladas de puntos ahorrados, así que te los regalo. Justo cuando le hablaba desde un lado, el chasquido de lengua más claro que he escuchado en mi vida vino en respuesta. No necesito que me regales nada, incluso yo tengo algunos pun. Después de decir esto con odio, su expresión cambió como si acabara de darse cuenta de algo. Mientras yo tenía una UGMA en mi bolso, Eiji no tenía uno en su cabeza. Lo más probable es que lo confiscaran como evidencia del incidente. Y, por supuesto, los puntos de ordinal escala no podían usarse sin una UGMA. Mientras que Eiji era incapaz de decirle una palabra, no se resistió cuando llegamos al restaurante familiar e intenté guiarlo por la puerta. Afortunadamente, el interior del restaurante estaba prácticamente vacío, así que le pedí a Eiji que me siguiera hasta una mesa de 4 asientos en la parte de atrás. Aquí, nuestra conversación no sería escuchada por otros. Sentado al otro lado de la mesa, Eiji dijo una vez más ¿qué quieres? En voz baja. Mientras decía esto, coloqué el menú, tomado desde el estante, frente a él. Hablemos de eso después de hacer nuestros pedidos. Elige lo que quieras. Justo entonces vino otro chasquido de lengua. Aún así, Eiji rápidamente echó un vistazo en el menú y presionó el botón de llamada después de solo 10 segundos. Sin haber decidido todavía qué pedir, también abrí rápidamente mi menú. La camarera que apareció llevaba una UGMA en lugar de usar un dispositivo portátil inalámbrico. Un bistec de costilla de res asada, de la colección C. Ya que Eiji no mostraba ninguna restricción con sus órdenes, la camarera lo anotó en una ventana que solo ella podía ver. También pediré lo mismo, es lo que me gustaría decir, pero hoy hice la promesa de hacer la cena con su guía, así que decidí pedir solo un pastel de queso y algo de la barra de bebidas. Una vez que la camarera se fue, Eiji me dio una mirada penetrante. Por tercera vez, me preguntaría ¿qué quieres? Es lo que pensé que sucedería, pero la pregunta fue diferente esta vez. ¿Ese es un uniforme escolar de los sobrevivientes? ¿Eh? Mirando mi chaqueta con adornos de cintas ligeramente llamativas, asentí. Ah, sí, así es. HMPH. Soltó un bufido corto, pero no parecía estar pensando en decir nada más. ¿Y qué hay con eso? Cielos, pensé, pero no es como si hubiera venido para hablar sobre la escuela, así que mostré mi tablet que tenía en mi bolso. Le mostré la página que tenía marcada y se la pasé a Eiji. ¿Sabes algo de esto? Después de haberla tomado en silencio, Eiji miró a través de la pantalla y, en ese momento, una expresión notablemente seria apareció en su rostro. ¿Una asistente de escritorio de Yuna? Rápidamente siguió el enlace y dijo con voz ronca. Por un precio, puedes cambiarle de ropa, y puede cantar para el usuario, dice allí. No, no sé. No de algo como esto el profesor aprobó la creación de una aplicación de ese tipo. Los derechos de gestión de Black Yuna, quiero decir, la idol Yuna aparentemente fueron quitados de las manos del profesor Shigemura. Cuando revelé esta información que descubrí con la ayuda de Yui, Eiji de repente perdió el aliento por un momento. Actualmente, Yuna está siendo operada independientemente por una compañía de entretenimiento llamada Ario Room, además de Kamura. Ario Room es la compañía que el profesor puso a cargo de la administración de Yuna. Sin embargo, el horario de aparición de Yuna era efectivamente decidido por el profesor y por mí.
Ella a la que llamas Black Yuna es un ser que fue creado para poder convocar a los supervivientes de Sao, después de todo. Mientras Eiji murmuraba esto, parecía como si una leve aura de compasión apareciera en su rostro. Sin embargo, desapareció de inmediato, reemplazado por un tono de resignación. Si eso es lo que el profesor decidió hacer, no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Ya no tengo derecho a decir nada sobre cómo se debe usar a Black Yuna. ¿Estás seguro de que estás realmente de acuerdo con eso? Fueron las palabras que tragué. Parece que el profesor Shigemura cedió los derechos de Black Yuna para asumir la responsabilidad de los estragos causados durante su primer concierto en vivo hace 9 días. Y el que frustró el plan de restauración de Yuna, que por el que el profesor y Eiji habían apostado todo, fui yo, aunque, habría habido muchas bajas si no lo hubiera hecho. Después de haber levantado sus ojos de la tableta, Eiji una vez más tenía una expresión seria mientras me miraba. ¿Y entonces? ¿Realmente hiciste todo lo posible para decirme de esto? Espera, ¿cómo supiste que hoy iba a ser liberado? Sin embargo, Eiji cerró la boca cuando la camarera se nos acercó en ese momento. Ella puso el bistec ardiente con un panecillo redondo como parte del conjunto, así como un plato con un trozo de pastel de queso sobre la mesa. ¿Eso sería todo? Sí, después de este breve intercambio, la camarera dejó una cuenta de papel antes de irse, después de lo cual Eiji me dio una mirada. Ah, adelante, no dudes en dar el primer bocado primero. Voy a pedir una bebida, ¿quieres una? En ese momento, con una expresión que parecía gritar ¿por qué estás haciendo esto? Eiji sin rodeos dijo té oolong con hielo. En la esquina de la barra de bebidas, serví un té oolong helado, así como un café caliente para mí, y volví a mi asiento, donde descubrí que Eiji ya había terminado la mitad del bistec y el panecillo. ¿Estaba tan hambriento o simplemente estaba tratando de terminar las cosas rápidamente? Lo más probable es que fuese ambas cosas. Dejando la idea de continuar con nuestra conversación mientras comíamos, tomé un trozo del pastel de queso con el tenedor y lo llevé a mi boca. El motor de reproducción del sabor en halo se actualizaba constantemente, pero para el cerebro mismo, en lugar de para la lengua, simplemente no podía inducir el tipo de sensación de plenitud que la comida real podía. Hablando de eso, los postres virtuales no tienen el problema de hacerte sentir culpable del azúcar y las calorías involucradas. Al final, no era como si Kamura y el profesor Shigemura desarrollaran el AUGMA independientemente desde cero. Era solo un producto que reutilizaba la tecnología de inmersión total de Kayaba, por supuesto, era notable que lograron reducir el tamaño en esa medida, pero con su destacable inmersión total, si alguien así lo deseaba, debería ser posible reproducir el sentido del gusto en un entorno de realidad aumentada también. Me pregunto si la razón por la cual nadie lo hizo es debido a una decisión de estrategia de mercadotecnia, o porque se abstenían debido a Kayaba. A medida que esas observaciones pasaban por mi mente, puse mi tenedor a trabajar, acabando el pastel en poco tiempo. Mientras tanto, Eiji terminó de comer su bistec prácticamente en el mismo momento, y bebió su té oolong de un solo trago. Sinceramente, tenía curiosidad sobre el tipo de comida tuvo en una celda de la policía, pero incluso alguien con la habilidad de leer un estado de ánimo tan bajo como el mío podría decir que este no era el mejor momento para preguntar sobre tal cosa. Aprovechando la oportunidad brindada por Eiji mientras tomaba aliento, de repente hablé del tema principal que tenía entre manos. Ayer, instalé esa asistente de escritorio en mi AUGMA. En ese momento, la expresión seria de Eiji regresó cuando dijo, ¿y? Y, al principio, esa asistente Yuna no hizo nada que no pudieras esperar de un programa así, pero, una vez que le dije mi nombre, de repente comenzó a actuar como si se viera afectada por una carga anormal, mientras explicaba todo eso, comencé a tener cada vez menos fe en si eso realmente sucedió, pero si solo dijera ahora bueno, no importa, todo terminaría en que fui hasta Yoyogi, un lugar que requería que tomara una ruta que estaba en la dirección opuesta a la que necesitaba para volver a casa, después de la escuela y hacer que Eiji se comiera todo un bistec, todo por nada. Entendiendo esto, terminé la oración. Ella dijo, Kirito, sálvame. Mientras Eiji permanecía en silencio, su mirada era 50% ¿este tipo está bien? ¿Y 50% crees que voy a caer en eso? No, eso no era todo. No me digas que, y podría ser iban ganando presencia poco a poco, excediendo sus recelos iniciales. ¿Salvarla? ¿Eso es todo? Ante su pregunta, planteada en un susurro, asentí rápidamente. Sí.
Eso es todo lo que dijo antes de que un cambio la afectara. Después, ella no dijo nada que no le coincidiera con una asistente. Entonces, basándome únicamente en eso, ¿fuiste tan lejos como para buscar cuándo sería liberado y viniste a verme? Esta vez, no pude dar una respuesta tan fácilmente. Dado que ¿por qué fui tan lejos? No es el tipo de pregunta que evitaría hacerme. Sin embargo, tal vez, si se usara alguna otra palabra, habría supuesto que la había escuchado mal o que había algún error en el programa, y lo habría olvidado inmediatamente. Pero una palabra como sálvame fue utilizada, me sentí un poco. Después de tomar el café ahora frío que quedaba en el fondo de mi taza, la amargura me hizo fruncir el ceño, hablé sobre las conjeturas que cruzaron mi mente ayer. Si alguien usó la asistente para enviar un mensaje, solo hay dos personas que podrían haberlo hecho. Uite Yuna, el fantasma digital de la hija del profesor Shigemura que debería haber desaparecido en el estadio, o Black Yuna, la ídolo operada por Ario Rom. Sin embargo, supongo que no hicieron así de complejo al carácter de Black Yuna, ¿verdad? Eiji no respondió mi pregunta de inmediato y, en cambio, después de varios segundos, murmuró. ¿Dos? ¿Eh? Nada. De hecho, Black Yuna, aunque el profesor y yo la llamamos Yuna, escrito con el alfabeto occidental, solo tiene una razón. Un deseo de cantar frente a una gran multitud. Ella ni siquiera entendía lo que nuestro plan implicaba. Incluso si el derecho de administrarla fue transferido del profesor a Ario Room, no tiene ningún impacto en el rol de Black Yuna como idol de la realidad aumentada. Así que no hay forma de que ella exprese algún disgusto, supongo. Su explicación de repente se desvaneció, así que miré a Eiji a la cara. Al darse cuenta de mi mirada, rápidamente negó con la cabeza. Bueno, hubo varias veces cuando hizo algo para lo que no estaba programada, como mostrar entusiasmo al leer un libro irrelevante o interés en los datos de los recuerdos que habíamos materializado en objetos. Sin embargo, realmente no puedo imaginar que la base de su personalidad haya cambiado. Si es realmente una de las Yunas quien te envió un mensaje, sería. En ese momento, Eiji nuevamente cerró la boca. No movió un solo músculo. Pensando en ello de manera razonable, no podría haber sido Black Yuna quien envió el mensaje. Sin embargo, probablemente era reacio a dar un salto en la lógica e inferir que Uite Yuna todavía estaba por ahí en alguna parte. Teniendo una esperanza solo para que fuera aplastada justo después, como alguien que trató de adquirir un objeto de resucitación para traer de vuelta a Sachi, pude entender su dolor. Sin embargo, ahora que he explicado todo lo que sucedió, tuve que sacar la pregunta central. Hacer esa misma pregunta por la que vine a ver a Eiji. Exhalé profundamente, luego una vez más respiré, pero luego me detuve en ese punto. Después de vacilar durante unos 2 segundos, le pregunté algo diferente de lo que había planeado. Me pregunto, ¿cómo debería llamarte? No podemos continuar usando Sokchiumae 6. Por siempre, debería decir, Eiji, Nautilus, o Nochizawa-kun. Justo en ese momento, tuve una mirada intensa desde más allá de sus mechones suavemente ondulados. Para nada el tercero. El segundo menos, solo dime Eiji. He entendido, entonces llámame Kirito. HMPH. Puse mi confianza en la suposición de que esa respuesta era un está bien y continué con el tema. Así que, Eiji, la razón por la que vine a verte fue porque quería que me dijeras qué ha pasado con el viejo servidor de SAO en el que funcionaba Uite Yuna. ¿El viejo servidor de SAO, dices? Después de repetir mis palabras en un murmullo. 6. Caracteres japoneses similares a este o vos respectivamente. Bueno, por supuesto, el profesor lo cerró y selló de nuevo. No, espera. Has dicho que Black Yuna no se está ejecutando solo como una asistente de escritorio, sino como una cosa real también. Ah, sí. Tomé mi tableta de la mesa y fui al sitio oficial que había marcado. Mira, ella está teniendo un mini concierto en Akihabara y Osaka hoy. Además, parece que lanzará una nueva canción a fin de mes. En ese caso, el servidor SAO aún se está ejecutando. Me tomé varios segundos para digerir las palabras de Eiji. Con un no puede ser y un lo sabía como sentimientos mezclados, inconscientemente suspiré. Así que eso, significa que, Black Yuna también es una IA basada en SAO, Sí. Independientemente de cuán simple sea su razón, es imposible que el profesor Shigemura haya creado una IA que pudiera hablar de forma natural como ella cuando ni siquiera es su campo de especialización. Al afirmar esto, Eiji extendió su mano hacia su vaso. Pero al darse cuenta de que solo quedaba agua del hielo derretido, se puso de pie. Esta vez yo iré por tu bebida. ¿Qué quieres?
Pensando que esta era la primera vez que me preguntaban por una bebida de la barra de bebidas con un tono tan afilado, respondí. En ese caso, quiero un poco de refresco de jengibre. HMPH. Como ya me he acostumbrado a esa respuesta, esperé en silencio en la mesa y Eiji regresó en poco tiempo. Después de haber colocado un vaso y un sorbete delante de mí, antes de sentarse en su silla y tomar un sorbo de su capuchino, continuó su explicación. Black Yuna no era la única que se ejecutaba en el servidor de SAO. Ordinal Scale se está ejecutando en otro sistema que estaba oculto en el servidor SAO. ¿Otro sistema? ¿Alguna vez has oído hablar del nombre sistema cardinal? Ante esta pregunta, asentí con la cabeza por reflejo. Ah, sí, lo hice. Es un sistema autónomo que controlaba SAO y hacía innecesario el mantenimiento, solucionaba rápidamente cualquier error o fallo, controlaba la inflación y la deflación, e incluso creaba misiones automáticamente. HMPH, eso es correcto. Aparentemente, el nombre del sistema cardinal viene de números cardinales. ¿Debo explicarte qué es eso? Es un número que denota cantidad y número, si no recuerdo mal. Como 1, 2, 3. Bueno, así es. Significa que el sistema cardinal es un sistema que controla el juego en función de números cardinales. Las estadísticas de jugadores y monstruos como sus HP y STR, las armas y especificaciones de las armaduras, varios valores de corrección y de resistencia. Todo y cualquier cosa era manejada y procesada a través de números cardinales. Bueno, es algo terriblemente ordinario en los juegos de rol. Ya veo. Prediciendo hacia dónde iba esto, metí mi sorbete en el refresco de jengibre. Eiji tomó otro sorbo de su capuchino, su mirada vagaba por el aire. Sin embargo, Kayaba Akiko creó un prototipo para otro sistema que estaba basado en el principio opuesto exacto. No números cardinales, sino números ordinales. Administraba a los jugadores a través de números ordinales. Números ordinales, números que denotan secuencia y número en serie. Así es. El sistema ordinal, el lado opuesto de la moneda del sistema cardinal. Al ser un miembro de la junta externa de la compañía Argus, el profesor Shigemura descubrió el sistema que, al final, Kayaba nunca utilizó mientras examinaba el servidor SAO. El profesor lo copió y lo reutilizó en Ordinal Scale. El servidor principal para OS está ubicado en la sucursal de Kamura, pero tiene una conexión directa a través de una línea privada con el servidor SAO en la sede de Argus. A fin de hacer que Black Yuna y Ruite Yuna estén en OS, como ves, eso significa que Ordinal Scale, en cierto sentido, era SAO en sí, ¿verdad? Incluso los antiguos jefes de Aincrad que aparecieron durante las batallas del evento no eran simples remakes similares, simplemente reutilizamos los datos originales tal como estaban. ¿Has notado que los lugares donde aparecían los jefes estaban alineados con las coordenadas de los laberintos de Aincrad? Sí, aunque, solo después de varias batallas. Eiji vislumbró a través de la ventana del este, hacia el gimnasio Yoyogi que debería estar más allá. Se debió a que no pudimos cambiar la ubicación de donde aparecerían los jefes. Aunque afortunadamente, el sistema ordinal adaptó automáticamente los parques y plazas cercanas, suponiendo que Kayaba hubiera utilizado el sistema ordinal, en lugar del sistema cardinal, los jugadores de SAO también se habrían gestionado en función de los números de clasificación. Si ese fuera el caso, no habría sido posible evitar que se especificaran los rankings, por lo cual habría habido más víctimas de PK, sin embargo, habría habido menos idiotas imprudentes que se enfrentaran a monstruos que obviamente estaban fuera de su alcance. Habiendo dicho esto en voz baja, Eiji agarró su taza de café con ambas manos. Algunos de sus huesos se hicieron claramente visibles en el dorso de sus manos. Pero después de varios segundos, exhaló y retiró sus manos de la taza, antes de continuar la explicación. Hubo otro mérito para reutilizar el sistema ordinal. El motor de lenguaje desarrollado por Kayaba para SAO tenía 3 niveles. El menos avanzado era un motor para NPCs ordinarios. Seguido por un motor para NPCs de eventos e IAs de asistencia y apoyo. Y el más sofisticado era un motor para los últimos jefes. Como un contenedor para Uite Yuna, no, para Yuna, el profesor por obvias razones eligió el último motor de lenguaje del último jefe. Sin embargo, un problema radicaba allí. Bajo el sistema cardinal, los últimos jefes eran formidables pero no inmortales. Si eran atacados por decenas de jugadores de alto nivel, era posible que fueran derrotados. Y si eran derrotados, el motor del lenguaje que proporcionaba la personalidad de Yuna después de todo el esfuerzo invertido se reiniciaría.
Mientras murmuraba esto, los labios de Eiji se volvieron levemente distorsionados. Esto no era algo hipotético, sino lo que realmente ocurrió. Mi batalla contra Eiji en el nuevo Estadio Nacional, así como la derrota del último jefe junto con Asuna y nuestros compañeros, tuvo lugar hace apenas 9 días. Pero Eiji solo mostró otro lado, antes de confirmar mis palabras. Así es como funciona, sin embargo, esto no es el caso del sistema ordinal. Todavía no sé por qué, pero Kayaba lo configuró para que aquel con el primer puesto en el sistema ordinal se le otorgara la inmortalidad. Ya sea porque él planeaba ser esa persona, o tal vez. Sin terminar esa frase, se tomó su capuchino. Era mi turno de ir a la barra de bebidas esta vez, pero no pude levantarme debido a todo ese impacto que tuve por las palabras que acabo de escuchar. Oye, espera. ¿Inmortalidad? ¿Quieres decir que aquel con el primer puesto es invencible? Así es. Afirmando esto, Eiji me miró con una expresión de desprecio. No, espera. No es como si estuviera planeando utilizaros para eliminar personas a diestra y siniestra. Nadie mencionó nada de eso. Te tengo que hacerte saber que estoy planeando retirarme. ¿Me oyes? HMPH, haz lo que quieras. Con esa declaración contundente, Eiji se reclinó en el sofá. Los rayos del sol poniente que entraba por las persianas de la ventana detrás de él dibujaban líneas rojas en su rostro. También terminé mi refresco de jengibre y murmuré esto, recordando mis recuerdos de ese día. Así que por eso Uiteyuna nos hizo inmergir en Aincrad y luchar contra el último jefe bajo las reglas del sistema cardinal. Por otro lado, si el último jefe fuera convocado en el mundo real para luchar contra nosotros bajo las reglas del sistema ordinal, no hubiéramos tenido oportunidad de ganar. Yuna era ese tipo de persona. Siempre calmada, inteligente y amable con todos. Habiendo susurrado esto en un volumen tan bajo que incluso yo, sentado justo frente a él, apenas podía oírlo, Eiji de repente abrió los ojos de par en par, antes de bajar la cabeza. Creo que él era 1 o 2 años mayor que yo, pero cuando la mirada aguda desapareció de su rostro, de repente emitió una impresión infantil. Sin embargo, esto solo duró unos segundos, antes de que Eiji me mirara con el ceño una vez más fruncido. ¿Y entonces? ¿Qué pasa si el servidor SAO todavía se sigue ejecutando? ¿No es obvio? Después de vislumbrar a la hora que se mostraba en mi tableta, dije. Dime cómo acceder al servidor de SAO. Quiero hacer inmersión en Aincrad una vez más. Capítulo 5. Distrito Minato, Moto Akasaka, bloque 17. El edificio de 8 pisos, ligeramente al norte de la calle Oyama, fue una vez la sede de Argeus. Después de haber tomado el metro de la línea Chiyoda y la línea Ginza para llegar aquí desde Yoyogi, Eiji y yo, que no habíamos vuelto a hablar para nada en el tren, dirigimos la mirada hacia el edificio de tejas negras y sin ventanas en silencio durante unos pocos momentos. He observado este edificio a través de imágenes y vídeos en numerosas ocasiones, pero nunca lo he visitado directamente hasta el día de hoy. La razón por la cual Argus, una compañía que había sido llamada un fabricante insignificante hasta la década del 2010, creció tanto al punto de ser capaz de construir una oficina para ellos mismos en un distrito tan excelente, era debido a que tenían al genio sobrehumano llamado Kayaba Akiko con ellos. Los títulos de los juegos para consolas y PC que él desarrolló vendían más de 20 millones de copias en todo el mundo, lo que le daba a Argus enormes ganancias. Usando esos fondos, Kayaba desarrolló el Nervegear Isao, lo que condujo al incidente que sumió a la compañía por completo en el fondo del infierno. No había luces en el edificio de tono negro, mientras que algunas persianas estaban caídas en la entrada principal. Había una entrada lateral en el lado izquierdo, pero había letreros en el cristal y parecía poco probable que se pudiera usar la puerta. Oye, ¿sabes? Le dije con un susurro a Eiji, quien estaba parado en el borde de la acera y el piso del edificio. Lo único que quería saber eran los medios para acceder al servidor, no quiere decir que tuvieras que acompañarme hasta el servidor en sí. HMPH, hemos venido hasta aquí específicamente porque no hay tales medios. Creía haberte dicho que el servidor EOS está conectado al servidor de SAO por medio de una línea privada. Pero, bueno, ¿qué hay del laboratorio en el instituto y esas cosas? 7. Las direcciones en Japón van por bloques y no por calles como nosotros. Mientras persistía, Eiji se quedó en silencio por un momento, antes de negar con la cabeza rápidamente. De hecho, el laboratorio en el Instituto Touto tiene un terminal para controlar a Uiteyuna y a Black Yuna. Pero es imposible acceder al servidor de SAO por medio de esa máquina. Debes abrir una entrada para usar la inmersión total desde el servidor. Pero yo pude.
Entrar en el servidor SAO desde el nuevo Estadio Nacional, traté de decir pero me detuve a medio camino. En ese caso, no había dudas de que Wite Yuna abrió la entrada para nosotros desde el servidor. Y ella ya no estaba con nosotros. Después de observarme mientras me sumía en el silencio, Eiji sacó un dispositivo portátil del bolsillo de su chaqueta azul. Activó algún tipo de aplicación, antes de murmurar. Creo que debería poder abrir la entrada lateral y las puertas de la sala del servidor con mi identificación. Sin embargo, hay cámaras de vigilancia remotas en el interior. Si detectan algo, los guardias nos perseguirá en cuestión de segundos. Ya veo. Asintiendo, saqué el AUGMA de mi bolso. La razón por la que una vez más me lo quité después de usarlo para pagar usando puntos en el restaurante familiar era debido a que sospechaba que tendría ganas de iniciaros y buscar ítems. En el momento en que el escritorio virtual inició, Yui, ¿estás ahí? Dije. En poco tiempo, la luz blanca se concentró en el centro de mi visión, formando una pequeña hada. Al estar basada en la IA de asistencia y apoyo de SAO de la que Eiji hablaba hace un tiempo, Yui pasaba cada día mejorando persistentemente sus habilidades. En este momento, no puedo siquiera imaginar dónde están sus límites. Esta supería, Fuawa, dio un gran bostezo antes de mirarme, una alegre sonrisa apareció en su rostro. Buenos días, papá. Dando la espalda a Eiji mientras me dio una expresión sospechosa, la saludé en un susurro. Buenos días, Yui. Aunque en realidad es de noche. En el mundo de los negocios, buenos días es un saludo que se usa durante todo el día. Tenía curiosidad sobre cuáles negocios hablaba, pero no tenía tiempo para distraerme ahora mismo. Oye, Yui. Me gustaría infiltrarme, quiero decir, visitar ese edificio en este momento, así que me preguntaba si podrías hacer algo con las cámaras de vigilancia por un momento. Aparentemente, luego de haber entendido mi expresión indirecta y extremadamente imprecisa, Yui giró en un instante y observó el edificio negro. Está bien, será pan comido. Aunque, oh, cielos, este no es el antiguo edificio que funcionaba como la oficina principal de Argus. Sí, lo es. ¿Y qué hay de la persona detrás de ti, papá? Cuando Yui inclinó su cabeza, consideré cómo debería explicarlo, pero esto de ninguna manera se explicará con solo una o dos palabras. Además, el AUGMA no tiene ninguna cámara y en su lugar hace uso de una tecnología avanzada que convierte los datos en tiempo real desde el sensor del globo ocular del usuario, o sea la visión que los ojos de los usuarios perciben, en imágenes que el sistema pueda procesar, lo cual significa que Yui solo debería poder ver lo que yo esté mirando. Entonces, ¿cómo puede percibir que Eiji está parado detrás de mí? Al decidir que le preguntaré sobre este secreto después de que regrese a casa, limité la explicación al mínimo indispensable. Bueno, nos dejamos llevar y decidimos entrar en este edificio juntos, él tiene una identificación que le otorga el acceso. No hay peligro involucrado, ¿verdad? Claro, nada legal o físicamente peligroso, o eso espero. ¿Puedes hacer algo con las cámaras? Sí, ya he hecho algo al respecto. ¿Qué? Me he asegurado de que todas las cámaras de vigilancia en el edificio repitieran constantemente una grabación con 5 minutos de anterioridad. Pero el sol se está poniendo, así alguien podría notar que el ángulo del sol permanece sin cambios. ¿Eso no es pedirle demasiado a alguien? Gracias, Yui, me aseguraré de explicarlo adecuadamente en detalle más adelante. Ya es una promesa. Además, no le guardes secretos a mamá, ¿escuchaste? Por supuesto, también le informaré a Asuna de esto. Habiendo terminado la conversación con susurros, rápidamente volteé. La expresión de Eiji estaba llena de sospecha, pero ya que es alguien que había estado trabajando con Black Yuna, debería poder deducir algo tan trivial como el hecho de que estaba hablando con una IA. Eiji, parece que podremos evitar las cámaras. Te dejaré la entrada a ti. Me acaban de liberar, ¿sabes? Así que huiré sin ti si se acerca un guardia. Por un segundo, dudé si debería decir algo como, si es que yo no te abandono primero, en respuesta, pero al final di una respuesta corta. Entendido, vamos. Después de asentir con la cabeza, miramos hacia la izquierda y derecha del camino, antes de entrar al piso del edificio aquí y allá, se veían algunos transeúntes, pero no parecía que nos estuvieran prestando atención. Habiéndonos acercado a la entrada lateral, Eiji sostuvo su dispositivo sobre el sistema de verificación. Sin darme tiempo para sentirme preocupado, escuché que el sistema emitía un sonido pip, seguido de un ruido metálico cuando la puerta se desbloqueó, así que abrimos la puerta de cristal y entramos. En ese momento, la cámara de vigilancia en el techo del oscuro pasaje de repente nos miró. Su indicador rojo parecía estar mirándonos.
Dando la vuelta, Eiji dijo. Oye, ¿estás seguro de que no tendremos problemas con esta cosa? En el momento en que susurró eso, Yui, quien estaba parada en mi hombro, aparentemente se ofendió y saltó para enfrentarlo. Por favor, infórmale a esta persona que estamos 100% seguros. Bien. Estamos 100% bien. No estaba claro cuánto Eiji confiaba en mi respuesta, pero no había vuelta atrás después de llegar tan lejos. Empujándolo desde la parte trasera de su chaqueta, lo hice avanzar. Al final del corto pasaje estaba el vestíbulo. La habitación estaba teñida de morado por los rayos de luz que entraban por las contraventanas de la rejilla. Seríamos visibles desde la carretera frente al edificio, así que cruzamos rápidamente la habitación y entramos en la sala de elevadores. De los 3 que había, solo uno todavía tenía energía. Cuando Eiji presionó el botón abajo, la puerta se abrió al instante. Lo que me sorprendió fue el hecho de que el elevador tenía botones para 6 pisos subterráneos además de los 8 pisos superiores. Eiji no dudó en presionar el botón del 5.º piso subterráneo. De acuerdo con la placa de información en la pared, B1 a B3 eran el estacionamiento, B4 era el centro de datos, B5 era la sala de servidores, y B6 era la sala de máquinas. ¿No hubiera sido más normal colocar el centro de datos y las salas de servidores en los pisos superiores? Sería malo que se inundaran por las lluvias. Cuando pregunté esto, para mi sorpresa, Eiji no dio su típico HMPH, sino que formó una débil sonrisa. Sin embargo, esta pizca de sonrisa desapareció al instante, mientras respondía sin rodeos. Cuando vine aquí por primera vez, le hice exactamente la misma pregunta al profesor. Me dijo que hay un sistema subterráneo de refrigeración por agua en el 4.º y 5.º piso subterráneo que enfría el servidor. Además, aunque los pisos subterráneos son susceptibles a las inundaciones, son resistentes a los terremotos. Ya veo. No estaba claro si fue idea de Kayaba Akiko instalar el servidor bajo tierra, pero ahora que lo pienso, la consola del sistema de Aincrad también estaba ubicada debajo de la ciudad de los inicios. Yui, que estaba a punto de ser eliminada en ese lugar, ahora estaba sentada en mi hombro izquierdo, balanceando sus pies de un lado a otro. Al salir del ascensor, vi un pasadizo iluminado solo por luces de emergencia que se extendían hacia adelante. Estaba tan oscuro que no podía ver el piso, pero Eiji procedió sin duda alguna. También había un sistema de verificación junto a la puerta corredera al final del pasillo. Esta vez, cuando Eiji puso su dispositivo portátil, tomó algo de tiempo antes de que se abriera. El interior estaba completamente oscuro, mientras un aire frío y seco fluía de él. Cuando sentí una presión indescriptible que me hacía dudar sobre dar un paso hacia adelante, esta vez fue el turno de Eiji de empujarme por la espalda. Date prisa y entra. Ah, sí. Cuando de alguna manera logré dar un paso adelante, la puerta corrediza se cerró detrás de mí. ¡Cuánta oscuridad! Pero en las profundidades de la habitación, varias luces rojas y azules seguían parpadeando. Podía oír débilmente el rugido de un extractor de aire. En el momento en que di un paso más, como si me atrajera, una luz blanca disipó la oscuridad. Eiji había presionado el interruptor de la luz. Mis ojos, semicerrados por un momento, se abrieron de par en par. Dentro del espacio de aproximadamente 10×8 de tamaño, había otra habitación, con paredes de vidrio. Encerrada en el centro había una computadora central de color negro azabache, que era mucho más grande que yo. Dentro de los 2 paneles frontales con figuras en forma de escultura, numerosos indicadores se encendían y apagaban sin cesar. En la placa plateada, unida al panel a la derecha, había 3 caracteres. SAO. Entonces este, es el servidor de SAO. Cuando murmuré esto, Yui, sentada en mi hombro, habló con un tono de no estar sorprendida. Adentro, Aincrad todavía existe incluso ahora, ya veo. Asintiendo en silencio, giré y miré a Eiji. Ahora que estamos aquí, podemos iniciar sesión en SAO, ¿verdad? Sí, hay un punto de acceso que solo puedes usar en esta sala de servidores. Aquí no llegan otras señales, por lo cual deberías poder tomarlo automáticamente. 8. Una medida japonesa para un bastón de artes marciales de 1,20, 1,30 metros. Una vez que dio esta respuesta, Eiji sacó una muspere desgastada de las cajas apiladas de manera desordenada al lado de la partición de vidrios. Antes de que pudiera decir algo, rápidamente lo equipó en su cabeza. Claro que yo también iré. Ahora que lo declaraba, no podía simplemente pedirle que esperara aquí. Además, si está usando una muspere, al menos no debería haber ningún peligro para su cuerpo real. Entendido. Una vez que también uní firmemente mi augma a mi cabeza, busqué un lugar adecuado para hacer una inmersión total.
Sin embargo, por supuesto, no pude encontrar una cama, un colchón ni nada por el estilo. Por otro lado, Eiji se sentó en el piso sin ninguna duda y apoyó su espalda contra la pared de vidrio. Me senté en silencio a su lado, asumiendo la misma postura. Intercambiando miradas, coincidimos nuestro tiempo. Ambos inhalamos, tomamos aire y gritamos al mismo tiempo. Link Start exclamación de cierre. El AUGMA, cuya función de inmersión total había sido desbloqueada por Uite Yuna durante la batalla del estadio hace 9 días, separó mi conciencia de mi cuerpo, haciéndola volar a través de un arco iris. El sonido del viento. El aire helado me acariciaba las mejillas. Sentí la fragancia de las flores. Y el sonido del agua fluyendo. En el momento en que repentinamente abrí los ojos, un cielo teñido de rojo tan profundo como la sangre debido al sol poniente se expandió en tanto como pude ver el cielo. Sin embargo, eso era imposible. No había cielo en Aincrad. Acostado sobre el pavimento de piedra, lo que vi debería haber sido el fondo del piso superior, un techo hecho de hierro y piedra. En ese caso, ¿esto no era Aincrad? Terminé haciendo inmersión en algún otro mundo. Mientras mi mirada permanecía fija en el interminable cielo nocturno, mis pensamientos de incredulidad desaparecieron cuando una voz familiar de repente llegó a mis oídos. Papá, por favor despierta. Con eso, mi capacidad de pensar finalmente regresó y rápidamente volví en sí. Primero, miré por encima de mi cuerpo y mis manos, notando un abrigo de cuero negro con guantes negros que no cubrían mis dedos, así como una placa de metal en mi pecho. No había ninguna duda al respecto, este soy yo en Sao, el avatar del espadachín negro Kirito. Cuando moví mis manos alrededor de mi espalda solo para estar seguro, las empuñaduras de mis dos amadas espadas tocaron mis palmas como si se aferraran a ellas. En el momento en que bajé las manos, me levanté y di la vuelta, fue evidente. Permaneciendo a 2 metros de distancia estaba Yui con su vestido blanco de una pieza, en lugar de su forma pixie de halo. El camino pavimentado de piedra blanca se extendía en línea recta, con lechos llenos de flores multicolores en pleno florecimiento a la izquierda y a la derecha. Y, alzándose en el final del camino, se erguía un magnífico y majestuoso palacio carmesí. El Palacio Rubí. Murmurando, di varios pasos hacia adelante, antes de que el pelo negro de Yui, mecido por el viento, entrara en mi mano derecha. Yui levantó su mano izquierda y agarró mi abrigo. Entonces, este es el piso 100 de Aincrad, ¿eh? Cuando volví a hablar, Yui asintió. Estrictamente hablando, esta era la tercera vez que venía aquí. Sin embargo, en el primer caso, Uite Yuna me condujo aquí en un estado el cual no podía decir si era un sueño o realidad, por lo tanto, mis recuerdos de ese momento no están claros, incluso ahora. La segunda vez, aparecí en el cielo sobre el palacio y descendí directamente dentro. Por lo tanto, esta sería la primera vez que miro detenidamente el Palacio Rubí. Si no hubiera luchado contra Heathcliff, callaba a Kiriko, en el piso 75, la conquista del castillo flotante probablemente habría continuado hasta que algún día llegáramos a este palacio por nosotros mismos. O quizás. El último jefe todavía está adentro, en respuesta a mi expresión de estar pensando en voz alta, Yui respondió con un susurro. No, el servidor parece estar todavía en el estado en que el último jefe, una encarnación de radio ha sido derrotado por ti y los otros, papá. Con que así, un mo que no tiene segundas oportunidades o un segundo mundo, En ese caso, en este momento y en adelante, el palacio probablemente continuaría elevándose en el piso 100 sin ningún habitante. Habiendo reprimido de algún modo las extrañas y fuertes emociones que me inundaban, miré a mi alrededor. Y entonces, finalmente me di cuenta de que Eiji no estaba en ninguna parte. ¿Dónde está Eiji? Los únicos que aparecen en estas coordenadas son papá y yo, ¿sabes? Yui me miró, sus hermosos ojos una tenue luz de sorpresa. Por casualidad, ¿no tenías un plan de reagrupación preparado de antemano? No. Estaba seguro de que apareceríamos en el mismo lugar. Murmuré una excusa, pero si lo pensara bien, no hay forma de que eso haya sucedido. En los Morb, aparecer en el lugar donde uno se desconectó por última vez es parte de los conceptos básicos. Me desconecté justo después de derrotar al último jefe hace 9 días, así que aparecí en el piso 100, pero afuera en lugar de adentro de la mazmorra. En ese caso, Eiji también debería haber aparecido en el lugar donde se desconectó por última vez, el lugar en el que había estado cuando Sao fue completado hace 1 año y medio. Lo más probable es que ese lugar fuera la vasta ciudad de los inicios, alguna posada dentro de esa ciudad. Como si pudiera encontrarte. Gruñí, mientras que Yui una vez más dio una expresión atónita. En ese momento, una pequeña idea atravesó mi conciencia.
No hay forma de que ese tipo, Eiji, me esperara pacientemente en la ciudad de los inicios. Él estaba seguro de ir a buscar por él mismo. No por mí, sino por ella. Por Yuna. Vamos, Yui. Gritando esto, agarré la mano de Yui y comencé a correr en la dirección opuesta al Palacio Rubí, hacia la puerta de teletransportación en el extremo sur. 6. Corriendo. En verdad corriendo. Habiendo salido corriendo de la posada ubicada en el centro de la ciudad de los inicios, corrió por las calles pobladas por nada más que NPCs hacia la plaza frente al Palacio del Hierro Negro. Saltó a la puerta de teletransporte que parpadeaba con luz azul, teletransportándolo a la ciudad principal de Hyleum. Una vez más corría por una ciudad desprovista de jugadores y llegó a la plaza de la puerta oeste. Estaba a punto de salir corriendo al campo desde la puerta, pero un café abierto frente a la plaza captó su mirada. Naturalmente, no tenía visitantes. Pero cuando observó una de las mesas, Eiji se detuvo. Mientras continuaba mirándolo, dos jugadores aparecían allí como un espejismo. Sentado en una de las sillas había un chico con un manto de color rojo y blanco junto con un peto plateado. En el otro lado estaba una chica con una capucha blanca. Mientras comían panqueques y algunos croque monsieur 9, tuvieron una conversación amistosa. Cuando Eiji dio un paso adelante, las dos figuras desaparecieron sin hacer ruido alguno. Yuna. Murmurando esto, Eiji dio un paso más cerca del café. En el cristal de la ventana de la tienda, vio el reflejo de su propio avatar. La misma apariencia que la del chico del espejismo que acababa de ver. Era más bajo que Eiji en el mundo real por 10 centímetros, y su rostro parecía más joven también. Su otro yo que nunca quiso ver, Nautilus. Apretando los dientes, Eiji dio la vuelta y una vez más comenzó a correr. Esta vez, dio un paso hacia el campo exterior a través de la puerta oeste. Un campo que era tan complicado como un laberinto debido a las paredes de rocas empinadas. Al oeste se dirigió. A veces, veía que aparecían los cursores rojos de los monstruos, pero se desviaba para evitar la batalla y seguía corriendo. 9. Al igual que en Opefulchant, un sándwich con jamón y queso dentro. Era un camino que solo había tomado una vez hace más de 2 años. Pero, curiosamente, no dudaba en qué camino tomar. Si Yuna estaba pidiendo ayuda desde este mundo, solo había un lugar donde ella podría ubicarse y en el que él pudiera pensar. La mazmorra en el borde occidental del piso 40. El lugar donde Yuna había muerto. No es como si las palabras de Kirito, el tipo que frustró su plan de traer de regreso a Yuna, fueran del todo creíbles para él. Pero ese tipo se tomó la molestia de ir a ver a Eiji, una persona a la que por obvias razones nunca más quería volver a ver, solo porque la asistente de escritorio de Yuna le había dicho que la salvara. Si Kirito hubiera aparecido en el mismo lugar que él, quizás Eiji lo habría llevado al lugar donde Yuna había muerto. Pero no estaba en ninguna parte. Y Eiji actualmente no tenía la fortaleza mental para esperar hasta que se reagruparan. Corría. Solo corría. En poco tiempo, una estructura casi colapsada similar a ruinas apareció más adelante. Hasta ahora, había sido capaz de evitar a los mobs, pero esto sería difícil de hacer en una mazmorra con pasadizos confinados. Mientras huía, sacó una espada de una mano desde la izquierda de su cintura. El nivel de Nautilus no había aumentado desde el día en que murió Yuna. Esto significa que sus estadísticas apenas eran aptas para pelear en el piso 40. Sin embargo, eso no significaba que él solo pudiera parar. En el momento en que puso los pies en la mazmorra, se mostraron 3 cursores en su camino. Sus nombres formales eran atormentadores crueles. Eran los típicos monstruos pequeños que podías encontrar en el piso 40, pero siempre operaban en grupos, por lo cual no podías bajar la guardia frente a ellos. Sin embargo, Eiji gritó mientras preparaba su espada. Fuera del camino. 15 minutos después, una gran puerta familiar apareció adelante. Elevada hasta la cima del gran entrada de la puerta habían barrotes de hierro de aspecto robusto. Eiji se detuvo y se apoyó contra la pared, respirando erráticamente. Abrió su ventana y volvió material su última poción de curación. La bebió todo de una vez. Pero no era suficiente para sanarlo por completo. Había perdido tanto de su HP durante sus batallas hasta este momento que había alcanzado la zona roja. Tiró la botella vacía y se acercó a la puerta. Más allá de la puerta había una cámara oblonga. Y junto a la pared más alejada se encontraba imponente una figura gigantesca. Era el jefe de esta mazmorra. Una vez que diera un paso más allá de la puerta, el jefe operaría la palanca detrás de él, haciendo que las barras de hierro desciendan.
Para que las barras suban una vez más, sus únicas opciones eran derrotar al jefe o hacer que se alejara y volver a operar la palanca, pero de hecho sería difícil ganar contra el jefe por cuenta propia. Además, una gran cantidad de monstruos secuaces aparecerían en esta cámara. Yuna. Gritando el nombre de su amiga de infancia con voz ronca, Eiji miró fijamente a un solo lugar dentro de la cámara. Este era el lugar donde Yuna, quien había atraído a todos los secuaces con su habilidad de canto sirviendo como señuelo, murió. De alguna manera había logrado llegar a este lugar, creyendo que si Yuna todavía estuviera en algún lado, sería aquí. Sin embargo, dentro de la cámara pavimentada con piedras grises, solo soplaba un viento seco, sin señales de que Yuna se mostrara. ¿Debo entrar y pararme en el lugar donde murió Yuna? Ese momento todavía estaba grabado en la mente de Eiji, incluso ahora. El lugar donde Yuna cayó después de haber sido rodeada por numerosos monstruos estaba mucho más cerca de la puerta que el punto medio del lugar. Si estaba tan cerca, el jefe no debería moverse, incluso si entraba a la cámara. Habiendo llegado hasta aquí, no había más opción para regresar. En este momento, incluso si Eiji muriera, su vida real no le sería arrebatada. Yuna. Murmuró una vez más, antes de cruzar la puerta. El monstruo jefe, el jefe carcelero salvaje, todavía estaba sentado en el trono de piedra junto a la pared más lejana sin moverse. Eiji avanzó poco a poco hacia el lugar donde Yuna había muerto. No había rastros o puntos de referencia a seguir, pero Eiji podía ver esa misma mancha como si hubiera una tenue luz brillando sobre ella. No estaba teñida del color de la sangre por los rayos del sol de la tarde que venían del exterior de la pared más lejana. Sentía como si una luz pura y blanca se hubiera formado allí. 5 metros más. 3 metros. Durururu. Un rugido grotesco resonó, haciendo que Eiji moviera rápidamente su mirada. En lo profundo de la cámara, una sombra oscura, con luz brillando detrás de ella, se levantó lentamente. Con su mano izquierda levantó el hacha de 2 manos, la cual su cuchilla parecía una guillotina, que había sido colocada contra su trono. Con su mano derecha, activó la palanca que sobresalía de la pared. Cuando Eiji respiró hondo, las barras de hierro detrás de él cayeron con un feroz choque. Con esto, ya no podía escapar de la cámara sin derrotar al jefe o levantar la palanca. Eiji estaba usando actualmente una Amuspere, por lo cual su cerebro no sería destruido aunque muriera. Esto era cierto, pero, ¿qué pasaría con Nautilus? No había una función de reactivación en el SAO original, por lo tanto, en el peor de los casos, no era posible que todos los datos de sus personajes fueran eliminados. Una eliminación de datos no era atemorizante. Sin embargo, si el jefe lo mataba y se borran sus datos, no tendría una segunda oportunidad de volver a ver a Yuna como Nautilus. Con cada paso del jefe carcelero sobre el piso, se producían temblores. Llevando su hacha ridículamente gigantesca en su hombro, el jefe daba un paso adelante y luego otro. No había señales de que aparecieran los secuaces, pero deberían comenzar a surgir uno tras otro tarde o temprano una vez que comience la batalla. Ya que su camino de retirada fue obstruido, ya no tenía más remedio que luchar. Pero las posibilidades de que Eiji venciera al jefe mientras estaba solo ahora eran extremadamente cercanas a cero. Incluso ese día, Eiji, Nautilus no habría sido capaz de luchar adecuadamente si los miembros de Furinkazan no hubieran estado allí con él. Sí, pensando en ello ahora, hasta ahora, ¿alguna vez Eiji ha derrotado a un oponente formidable usando solo su propia fuerza? Después de quedar atrapado en Sao, se dedicaba a practicar las habilidades de espada en los campos de entrenamiento dentro de la ciudad de los inicios, y aumentó su nivel solo farmeando monstruos más débiles. Después de unirse a los Caballeros de la Sangre, solo había peleado contra monstruos como parte de un grupo. Lo mismo aplicaba en Ordinal Scale. Subió hasta el rango 2 únicamente gracias a la herramienta de ayuda de batalla equipada con su Augma, así como a su traje Exo, en lugar de hacerlo por su propia fuerza. Es por eso que una vez que el traje fue destruido, él estaba a la deriva y perdió contra Kirito. Sin embargo, ahora. Al menos ahora. Yuna. Murmurando una sola palabra, Eiji preparó su espada. Sus recuerdos de este mundo deberían haber sido enterrados tan profundamente dentro de él que ni siquiera podría encontrarlos él mismo, pero su cuerpo se movió por sí mismo, comenzando el movimiento para la habilidad de espada salto sónico. Su espada brillaba de color azul. Con su pie derecho, pateó el suelo con todas sus fuerzas y el sistema ayudó a acelerar ferozmente a su avatar. La habilidad de embestida de Eiji fue absorbida por el hacha de 2 manos que ahora tiene el jefe carcelero.
Cuando soltó un sonido metálico y salieron chispas, la hoja casi se hundió en el mango del hacha mientras temblaba violentamente, a la vez que el efecto de luz desaparecía. La habilidad de espada terminó allí. Durante el tiempo en que el cuerpo de Eiji quedó rígido en el aire, el jefe utilizó el mango de su hacha para golpear a Eiji con fuerza. ¡Guau! En el momento en que cayó al suelo, un pobre sonido escapó de su boca. Su cuerpo rebotó una y otra vez mientras rodaba por el suelo, y cuando finalmente se detuvo, su barra de HP cayó de repente. Era un terror, como si la sangre en todo su cuerpo se hubiera congelado. La barra se detuvo justo cuando casi no quedaba nada de la zona roja. No quedaban más pociones. La doble barra HP del jefe todavía estaba llena. Sin embargo, no podía rendirse ahora. Habiéndose levantado mientras se tambaleaba, Eiji una vez más blandió su espada e intentó dar un paso al frente. Sin embargo, su pierna derecha se fijaba al suelo de forma tan sólida como una roca, tanto que incluso podía escuchar un ruido sordo. Pensó que tal vez había caído en una trampa, pero no veía nada mal con su pierna cuando miró hacia abajo. En este punto, finalmente se dio cuenta. Esto era lo mismo que esa vez, el fenómeno de endurecimiento del avatar que expulsó a Nautilus del primer ejército de los Caballeros de la Sangre, y también fue la causa de la muerte de Yuna. Después de ser liberado de Shao, Eiji finalmente descubrió la causa de este fenómeno. La disconformidad en inmersión total era una condición en la que se producía un mal funcionamiento en la transmisión entre el cerebro y el factor emisor del panel de la matriz, limitando sus acciones en el mundo virtual. Muévete. Muévete, muévete. Gritando exactamente las mismas palabras en su mente que en ese momento, Eiji intentó desesperadamente mover su pierna derecha. El desencadenante del en el caso de Eiji, era su miedo a la muerte. Cuando intentaba evadir el peligro, su instinto abrumaba su capacidad de razonar, congelando a su avatar. El profesor Shigemura, que le había explicado esta lógica, había dicho que se trataba de un defecto del dispositivo, por lo cual era un problema que Eiji no pudiera hacer nada por su propia voluntad y pensamientos. Sin embargo, ese hombre, Kirito, hizo posible lo imposible. Derrotó a Eiji, quien estaba asistido por software y hardware, e incluso acabó con el jefe final, lo cual debería haber sido una existencia absoluta incluso en el sistema cardinal. Eiji estaba seguro de que el propio Kirito no estaba dotado de ningún poder especial ni nada por el estilo. Si lo obligaran a decirlo, era por su fuerza de voluntad, la fortaleza mental para enfrentar cualquier obstáculo sin importar cuán desesperada sea la situación sin darse por vencido, a diferencia de Eiji. La razón por la cual Eiji no pudo moverse debido a era porque el deseo de huir lo acechaba en algún lugar dentro de su corazón. El profesor llamaba a ese deseo un instinto, sin embargo, un hombre debería tener la capacidad de desechar sus instintos. Frente a él, el jefe carcelero distraídamente giró su cuerpo hacia Eiji para dirigirse hasta él. En los alrededores, 3 luces azules comenzaron a parpadear. El efecto de surgimiento de secuaces. Miedo. No puede hacer nada para dejar de sentirse con miedo. Sin embargo, era incapaz de apartar los ojos de esa emoción y fingir que no la veía. No, eso no era verdad. Aceptó su propio miedo, su debilidad, y la convirtió en fe en sí mismo. Él podría moverse. Él podría superar su debilidad y seguir adelante. Dije que te muevas. Tensando su voz hasta el límite, Eiji gritó. Crack, sintió como si algo se rompiera cuando su pie derecho dio un paso adelante. Él pateó el suelo y corrió. El jefe carcelero blandía su hacha de 2 manos, mientras que los secuaces que habían aparecido levantaban sus espinosos garrotes. Incluso si él ni siquiera tenía una oportunidad en 10.000 de ganar, Eiji todavía estaba vivo. En ese caso, pelearía hasta el último de sus momentos finales. En ese momento, Eiji, usa esto. Con ese grito, algo brilló en el aire, girando mientras volaba hacia él y brillando de color dorado al reflejar los rayos del sol poniente, se encontraba una espada sorprendentemente enorme. Parecía más un tipo de dispositivo que un arma, tenía una forma extraña. Su subconsciente actuó por reflejo y la mano derecha de Eiji guardó su espada en su vaina, mientras que al mismo tiempo su mano izquierda se extendía hacia la enorme espada dorada. En el momento en que agarró la empuñadura hecha de un material transparente, innumerables iconos de hechizos se iluminaron debajo de su barra de HP, y su HP de repente comenzó a subir. Yurdora. El jefe de Warder lanzó un grito cuando su hacha de 2 manos lo atacó con gran fuerza. Al mismo momento, Eiji también balanceó la enorme espada dorada en sus manos hacia abajo. En el momento en que ambas armas hicieron contacto, el hacha del jefe carcelero se derrumbó en innumerables fragmentos con apenas algo de resistencia.
La enorme espada continuó su trayectoria, dividiendo en dos el gran cuerpo del monstruo jefe y eliminando instantáneamente su barra a doble de HP. Justo cuando el jefe carcelero se rompió en partículas azules y desapareció, los tres atormentadores dejaron de moverse por un momento. Sin dejar pasar esta oportunidad, movió la enorme espada horizontalmente. Habiendo dividido sus cuerpos en dos, los tres secuaces desaparecieron antes de que pudieran soltar un grito. Con la espada dorada habiendo eliminado al jefe y los secuaces en tan solo 3 segundos, Eiji la observó con ojos estupefactos. Escuchó el sonido de la palanca al lado del trono en movimiento, causando que las barras de hierro en la entrada se elevaran. Corriendo hacia la habitación estaba Kirito, con dos largas espadas en la parte trasera de su largo abrigo negro, así como una niña vestida con un vestido blanco de una sola pieza. Kirito, ¿tú, cómo supiste que este lugar? ¿Qué es esta espada? ¿Quién es esta niña? Sin responder ninguna de las tres preguntas de Eiji, Kirito le preguntó. Más importante, ¿qué pasó con Yuna? Está aquí. En ese punto, incluso Eiji finalmente recordó lo que tenía que hacer. Después de haber empujado la gran espada contra Kirito, corrió hacia la esquina sudeste de la sala, el lugar donde Yuna había muerto. Yuna. Yuna. Gritando, entró en el lugar donde se había acumulado la tenue luz. En ese momento, la luz se enfocó suavemente, se agrupó y formó una sola figura. Un cabello largo de color blanco. Un vestido negro de una sola pieza y medias hasta los muslos. Sus párpados estaban cerrados. No era Yuna, Uite Yuna. Era Yuna, Black Yuna, quien no debería haber existido en este mundo. Yuna. Gritando, Eiji extendió la mano hacia ella con sus manos. Habiéndose materializado y siendo incapaz de pararse, Black Yuna colapsó en los brazos de Eiji. Él se arrodilló para sostenerla, pero no podía sentir ningún peso en absoluto. Por el contrario, su avatar estaba plagado de interferencias que incluso ahora parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Yuna, ¿qué está pasando? Yuna. Cuando le gritó desesperadamente, las pestañas de ella temblaron ligeramente cuando sus ojos rojos se asomaron un poco. Hey. Ji. La voz, creada tomando muestras de la voz de Yuna, pero teniendo un timbre ligeramente diferente al de ella, dijo el nombre de Eiji. Viniste, por mí. Habiendo expresado eso, ella cerró los párpados otra vez. Eiji miró a Kirito parado a su lado, y gritó febrilmente. Kirito, ¿qué está pasando? Yuna. Yuna, ¿qué está pasando? Quien respondió no fue Kirito, sino la chica de pelo negro que estaba a su lado. El módulo de IA de Yuna-san ha comenzado a fracasar. ¿Qué quieres decir? Yuna está en el mundo real como una idol, incluso ahora. Actualmente, quien opera como una idol de la realidad aumentada es una copia de la Black Yuna original que tienen allí. Como mínimo, parece que hay al menos 5 de ellas operando al mismo tiempo. Las palabras de la niña eran tranquilas, pero su expresión estaba teñida de dolor. Kirito gritó con asombro. Copia, dices. Pero, si tú. Sí. Todos nosotros, las IAs basadas en SAO, fuimos creados según la base de nuestra singularidad. No podemos soportar el reconocimiento de que haya duplicados de nosotros, y por tanto los errores se acumulan en nosotros. Entonces, las copias de Yuna que funcionan como idols también les pasará lo mismo un día. Sí. Me temo que probablemente haya algunas copias de Yuna que ya colapsaron. Black Yuna también continúa acumulando errores, aunque, otro. La niña cerró los párpados por unos segundos y, después de fruncir el ceño como si estuviera buscando algo, continuó desde donde había parado. Parece que otro módulo de IA de mayor rango está realizando algunas correcciones de errores y de alguna manera ha sido capaz de detener su deterioro. Un módulo, de mayor rango. El que murmuró eso fue Eiji. El módulo del motor de lenguaje en el servidor de SAO tenía 3 niveles. Black Yuna debería estar utilizando el nivel 2, el motor para asistencia de IAs. Por encima de eso, solo había un módulo, el nivel 1. El motor de lenguaje para los últimos jefes. El módulo de mayor rango está utilizando sus propios datos para detener el deterioro, sin embargo, parece que le falta una información, un núcleo de memoria. Si solo tuviera eso, parece que podría repararla por completo. Un núcleo de memoria, ¿qué es específicamente? Ante el murmullo de Kirito, la niña levantó sus pequeñas manos en un gesto como si estuviera sosteniendo alguna cosa. Datos que simbolicen el recuerdo más precioso de Black Yuna. Ni siquiera yo sé qué forma específica tiene. Incluso la IA de mayor rango que está tratando de reparar Black Yuna está en el proceso de perder su personalidad y actualmente no puede responder a las solicitudes.
El recuerdo más precioso, de Black Yuna. Eiji no tenía idea de cuál podría ser. Black Yuna fue creada solo con el deseo de cantar. Ya que hablaba de recuerdos preciosos, pensó que podría ser su último concierto en vivo en el estadio, pero no había manera de que supiera qué forma había tomado ese recuerdo. En sus brazos, la mano derecha de Yuna, repleta de interferencia, comenzó a moverse bruscamente. Se movía como si estuviera sosteniendo algo entre sus dedos y lo sostenía hacia la luz. ¿Has crecido tanto como ellos, Yuna? Dentro de sus oídos, su propia voz resonaba débilmente. Seguido por la respuesta. Sí, es porque son bonitos. Jadeando, Eiji, quien se encontraba en estado de trance, abrió su inventario. Como si fuera guiado por algo, cambió las pestañas y materializó un solo elemento. Una botella de vidrio esférica, rellena con dulces multicolores. El único objeto de Yuna con el que se había quedado Eiji justo antes de que ella muriera. Yuna. Diciendo su nombre, Eiji hizo que Black Yuna agarrara la botella. En un instante, todos los dulces dentro de la botella brillaron con los colores de un arco iris. La botella misma desapareció como si la luz se hubiera derretido. Sin embargo, la luz no desapareció y en su lugar se alojó en las partes rotas del avatar de Black Yuna, comenzando a parpadear suavemente. Y entonces, Eiji vio a una chica con sombrero blanco, arrodillada junto a Black Yuna y acariciando sus mejillas con una sonrisa amable. Yuna. Mientras le susurraba, la chica levantó la cabeza, mirando directamente a Eiji. Esa cara sonriente que llevaba un sombrero con plumas, por un momento, se superpuso con la cara de otra chica. Ekun, lo estuviste guardando todo este tiempo por mí. La voz resonó en su cabeza, mientras la chica se convertía en innumerables gotas de luz y desaparecía. Eiji. Al escuchar cómo ella pronunciaba su nombre nuevamente, bajó la cabeza. Con toda la interferencia habiendo desaparecido de su cuerpo, los ojos color rubí de Black Yuna se encontraban mirando fijamente a Eiji. Encima de su pecho, gotas claras goteaban una tras otra. El hecho de que estas fueran sus propias lágrimas, eludía los sentidos de Eiji por unos momentos. La IA de mayor rango se ha desvanecido por completo. Murmuró la chica de cabello negro, pero Eiji sacudió ligeramente la cabeza mientras las lágrimas continuaban cayendo. No era como Ruite Yuna, Yuna había desaparecido. Dentro de Black Yuna, como recuerdos, ella continuaba existiendo. Ella todavía estaba viva. Abrazando firmemente a Black Yuna, Eiji soltó un llanto insoportable. Indefinidamente continuó llorando con la voz de un niño. Fin. Bueno chicos y chicas, espero les haya gustado el video. La verdad estas historias cuestan mucho tiempo encontrarlas ya que son únicas y esta decidí hacerla un especial y para los fanáticos de esta novela, de Sword Art Online espero la aprecien. Bueno sin más que decir, los veré en el siguiente video, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo. Destructor. ¡Estrellas!